Muy buenas tardes, señores. Siendo hoy un 13 de agosto del 2020, damos inicio a la semana número 13. Bueno, en realidad, por temas de feriado no tuvimos clases el día lunes, sí, pero esta clase correspondería a la semana número 13. Básicamente sería, teóricamente sería la clase número 26, ¿sí? Porque nos quedó pendiente la 25. Eh, Damos inicio a la tercera unidad. Vamos a darle fortaleza a lo que se refiere a un sistema hidráulico correspondiente a la segunda competencia de un sistema de lo que nosotros tenemos como contenido de lo que es la asignatura, ¿no? De sistemas hidráulicos y neumáticos, ¿sí? Entonces, esta partecita, como hay muchos elementos que son básicamente su comportamiento, su funcionalidad y sobre todo la representación, bastante similar a lo que es un sistema neumático, exclusivamente en la parte, en la técnica, ¿sí? En la técnica que lo que representa, por ejemplo, técnicas de lo que es, sobre todo en la cascada electroneumática, por eso es que le hemos dejado exclusivamente para estas 4 semanas hábiles que nos quedan. Sí, pues como ustedes deben saber, hasta el 12 de septiembre ya se termina todas las actividades, debemos dejar terminando todo ya, cerrando todo lo que corresponde a los informes, contenidos de asignatura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que yo había considerado más bien, como les había solicitado el día de ayer, que instalen el FluidSim H. Espero que le hayan instalado la versión, no importa en español o en inglés, pero no la demo, porque en la demo el problema es de que no nos permite grabar. Sí, nos permite simular, nos permite hacer algunas actividades, pero sobre todo grabar los archivos no nos permite. Esperemos de que no haya inconveniente con respecto al tema. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Sí, yo había considerado compartirles los ejercicios que acostumbramos a hacer en clase. Sí, es decir, lo que sucede es de que en esta etapa, en la parte hidráulica, en lo que corresponde a la parte de control hidráulico, los elementos que son importantísimos para su funcionamiento, ¿no? Sí, es importante tenerles conocimiento, ya que no es tan básico y elemental como es de muchas maneras, por ejemplo, en la parte neumática, que son cosas muy intuitivas. Aquí más bien debemos tener un criterio un poquito más detallado del comportamiento, sobre todo de los elementos de lo que nos hacen o nos permiten realizar técnicas de control. Sí, es por eso que ingresamos a esta partecita sin antes informarles, ¿no? Que la parte de lo que es el tía portal, sí, espero de que no hayan tenido ningún inconveniente, sí. Entonces ya les vamos a solicitar a ver si me pueden compartir eh, la, la implementación, ¿sí? Ya que en la última etapa de los sistemas hidráulicos vamos a dedicarnos básicamente la última semana solo a hacer ese tipo de actividad, ¿sí? Ya que nos vamos a saltar muchos temas, bueno, no nos vamos a saltar en realidad, sino que más bien le vamos a dar fortaleza a sistemas tanto en la parte de simulación como la conectividad con los controladores LOEX programables y desde luego vamos a ver un poco de modelación utilizando el Simscape del MATLAB. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, a mí me gustaría que me informen antes de continuar con este tema, ¿qué sucedió con la comunicación entre el TIA y el FluidSim? Si pudieron realizar, si pudieron realizar lo que se les había solicitado, las actividades para que puedan revisar. O sea, más que todo a mí lo que me interesaba era de que se puedan generar las diferentes secuencias utilizando básicamente ya no el tema de control en el fluid, sino más bien la parte de potencia, ¿no? Y tanto el control como la interfaz gráfica que lo haríamos en el TIA Portal. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me pueden informar algo, si sucedió algún inconveniente con respecto a eso, si tienen alguna pregunta, algo que de pronto no les funcionó y quieren que se aclare. Sí, Inge, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo está? está? Buenas tardes. Claro, dígame. Sí, yo tuve problemas con la comunicación con el HMI. O sea, al rato de querer hacer el HMI y el Fluid SIM al mismo tiempo, no se me desconecta el HMI. Sí me puede compartir, de pronto tiene ahí en línea, como para verle si algo está sucediendo. Sí, sí, ya le comparto ya. Ya, ya, gracias. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? Sí, 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 claro, sí se ve.
O sea, yo el problema que tenía era que, bueno, el ladder ya, eso No es ya lo problema. logré hacer. El Ya, problema es que yo creé el HMI, pero, o sea, mientras le corro aquí dentro, como quien dice en el simulador, ya, me funciona el HMI, ya, pero el rato que ya me conecto al Advance ya. para conectarme, ya se desconecta, o sea, no funciona. A ver, veamos, veamos. Veamos a ver qué está sucediendo. Entonces yo asumo que es un problema de conectividad, entonces no sé si algo tal vez hice mal. Ya, veamos. Ya, perfecto. Teóricamente está bien hasta ahí. Sí. Déjeme ver los IPs. Sí, exacto. Ya. Ya. Es que, ¿qué tipo de simulador está empleando? Ahorita Sí. o No, no, el simulador que emplea ahí en el PLC Sim. ¿Qué PLC Sim es? o sea, el Advances con el que me suelo conectar con el que nos sabemos conectar al Ah, Fluid ya. Sim. Perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Ya. En primer lugar, pongámosle uno, ¿ya? Solo cámbiele y póngale dirección uno al PC System. Acá, Sí, a ese, póngale uno. Exacto. Uno, póngale ahí. Ya. Vamos a la configuración del PLC. Solo mándele a compilar este, ¿ya? Móntese donde dice PC System, ahí donde dice PC System abajo, ahí. Clic ahí y mándela a compilar. No, 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 no. Ahí clic y compile. Muy bien, listo. Vamos al PLC. Abre el PLC y donde dice configuración de dispositivos, ahí veamos a ver qué está. O simplemente, bueno, no hay problema. O simplemente aquí en el gráfico que ustedes le tienen ahí, eso es, eso, en la pantalla donde está la vista de redes. Ahí dele clic derecho en el PLC, pero montes en el PLC. Solo el PLC, no, no el recuadro, solo el PLC. Trate de montarse en el PLC. Exacto, ya, ya. Eso, ahí, muy bien. Propiedades. Clic derecho, propiedades. Propiedades. La última, la última. Ahí. Exacto. Ya. Veamos acá abajito. Déjeme ver cómo está conectado, si es que están activos. Ya, muy bien ahí. Vamos donde dice protección y seguridad. Eso, por ahí bájese. Ahí, donde dice protección. Muy bien. Baje ahí, actívele el PuTTY Get. Bájese un poquito en esa pantalla, justo donde le veo que tiene el icono. Ya, sí está activo. Perfecto. Muy bien. Ya, vamos acá donde le ha puesto el nombre del proyecto, donde dice MK1. Eso. Donde está el nombre del proyecto. Clic derecho. Ya, propiedades. Ya, por ahí dice protección. Dele clic en protección. Sí está activo. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, descárguele por favor el PLC, el programa. el Advance. O sea, los dos. Me imagino que el PLC ya está descargado, ¿no es cierto? ¿O no todavía? Ahorita no creo que estaba conectado. Veamos, veamos. Claro, ahorita está apagado Ya, ya, actívele, actívele. Solo para ver esta partecita, ¿ya? A ver si nos permite conectar. entonces le cargo al PLC, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero carguemos. Eso, la instancia. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, cárgale al PLC. Listo. Póngale eso. Solo póngale establecer conexión. Es que ya le descargó. Pero bueno, no importa. Ah, solo le pongo conexión. Sí, es que ahorita ya le descargó. Oh, no, no, mándele descarga, mándele descarga. Ahorita me parece que ya está intentando descargar, que por eso está con el circulito ese medio celeste.
Sí se descargó. Exacto. Muy bien. Iniciar búsqueda. Perfecto. Cargar. Exacto. Cargar. Finalizar. Muy bien. Ya. Teóricamente, ahí estaríamos. Póngase en línea, ¿ya? Donde dice arriba, establecer conexión. Muy bien. Ahora sí. Vamos al PC System. Dele clic en el PC System, compile y póngale en runtime. Aguante, aguante. Ya se puso un colorcito medio tomate. Eso es error. Ah, no, pero este está en verde. Ya, listo. Entonces, solo compile. No, al PC System. Dele clic en el PC System, compile. Exacto. Y nos vamos al RT, al real time. Dele clic exacto en el RT. Ahí. Ya. Vamos al proceso. Ya, bueno, ahora sí deberíamos tener, qué sé yo, comunicación con el tía para que nos pueda responder, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, ¿cuál era el problema? Hasta aquí no, yo no le veo ningún inconveniente. ¿Cuál era el inconveniente que tenía? Sí, o sea, el problema es que, por ejemplo, le aplasto el botón y no, o sea, y le pongo aquí los lentes en el Mind para ver qué esté haciendo y no hace. Ya, hágale lo que usted ha hecho para ver si le da error. Y aquí se supone que como el botón está direccionado a este, si yo Ya, aplasto se debería funcionar, ¿verdad? ¿O me correcto, equivoco? así es. Sí, sí, bien está. Ya, póngale la pantallita a un lado. Dele ahí. Ya, de pronto está mal configurado el Go nomás. Solo veámosle ese puntito, ¿ya? Veámosle esa partecita. Porque según lo que yo le entiendo, usted le aplasta ese que le ha puesto Go y debería aprenderse el PBHMI, ese, ¿no es cierto? Ajá. Ya, veamos. Veamos cómo está configurado ese elemento. Vamos en el PC System, abra la pantallita en donde que está la configuración esa. Eso, vamos a ver. Clic derecho, S, propiedades. Correcto. Ya, dele clic en pulsar, eso. Dele clic en pulsar a ver qué está haciendo. Dice, activa bit, PBHMI. Listo. El otro, deje ver en el de abajo que dice soltar. Desactiva bit. Sí, está bien. Sí, o sea, eso era el problema porque estaba, igual conversé con algunos compañeros Ya. y no sabía por qué, o sea, asumo yo que es del error de comunicación porque cuando en cambio no le pongo en el advance, sino le corro aquí la simulación, en cambio y sí funciona. Ya, solo bórrele ese Go. Solo para probarle. Bórrele el Go y ponga el otro elemento. Bórrele ese. Ya, monte el otro elemento. Objetivos es, arrástreles. Ya, ese. Clic derecho y configúrele ese elemento. Exacto. Vamos otra vez a pulsar. Dele pulsar, activar bit, activar bit. Listo. Búsquede la variable. Ya. Pero déjeme ver, súbale un poquito solo para poder ver eso y hágale que le busquen el PLC. Entonces vamos a donde dice variables del PLC. No ahí. Eso, variables del PLC. Correcto ahí. Eso, eso. Y ahí búsquele el PBHMI que usted me indicaba. Ese. Correcto. Ya, clic afuera y otra vez, póngale el soltar.
Eso. Desactivar bit. Exacto. Ahí. Nuevamente, vamos, le buscamos, pero en variables de PLC mismo, ¿ya? Exacto. Eso, ahí. Ahí, dele. Muy bien. Ya, listo. Veamos ahí, nuevamente, ¿ya? Entonces, hasta ahí, compile nuevamente, pero ponga, exacto, dele clic en el PC System, compile y póngase otra vez RT, en real time. Ese. Eh, Entonces ese es el de- problema. deje ver, no se activa. Dele un clic afuera porque se quedó como sujeto. Eso. E inténtele nuevamente, dele donde dice text. Dele clic. No se activa. No, ese era el problema. Pero ¿qué está pasando si estamos haciendo bien? Porque el único inconveniente era el IP, que de pronto está yéndose a otro lado. ¿Sí? Ahora, otra de las formas de poderle verificar que esté bien, porque ahorita normalmente cuando usted carga el PC System, el que le viene por defecto viene a la dirección 1. Si no se comunica con la 1, deberíamos de exponer la dirección de la tarjeta Ethernet virtual. Sí, esa estaba puesta. Ya, sí, normalmente sí funciona, pero otras veces no funciona, sí es medio especial el tema. Sí. Veamos, déjeme ver el programita, solo déjeme ver el programa. Póngale un, ya le cerró. Déjeme ver el programa, ahí, ya. Ya, solo Porque, o dele, sea, fórcele usted, por favor. Fórcele usted ese PBHMI que le pone ahí. Ese, fórcele. Sí se cierra. sí, es el programa le proveen el Fluid. Sin el HMI funciona. Ya, pero Pero no. le monta el HMI ya no vale. O sea, el HMI no hace conexión, pero de ahí el programa sigue funcionando. Ah, pero es desdirección, o sea, es alguna cosa que está pasando con la dirección nada más. Si ya le digo, Sí, si no está puesto con el IP de la tarjeta, normalmente lo que se debe hacer es dejarle la que viene por defecto. Usted le carga un PC System y el que le viene por defecto, ese le deja. Sí, monte el otro PC System, ¿ya? Solo para no perder mucho tiempo. Solo monte el otro PC System. Ya, eso. Eso. Listo. Vamos acá a módulos de comunicación y intentemos montar una tarjeta. Ya. Déjele nomás, no le cambie ninguna IP, nada. Sí, vamos donde dice ahí dispositivos y redes y conéctele a la red. Ya, conéctele a la red. Listo. Ya. Sí, ve, ahora ya está como cuatro. Ya, mandémosle un solo botoncito, ¿ya? A este, al nuevo que le puse. Solo póngale un botón, solo el que usted le quiere activar. Eso, dele dos clics ahí en agregar imagen. Ya, ahí solo póngale un botón. Ya, y solo ese configúrele como el HMI, como el PBHMI.
Listo. Solo configúrele donde dice configuración de runtime. Ahí quítele la pantalla completa porque si no se nos va a cubrir toda la pantalla y luego no nos va a dejar ver el resto. Eso, quítele donde dice resolución, modo pantalla completa. Exacto. Bájele un poquito. Perfecto. Muy bien. Compile y mándele a ejecutar. Eso. Y RT. Vamos al RT. Sí sabe el PLC corriendo, ¿no es cierto? No. Ya. Póngale en el main para ver si hace algo, a ver si se le activa algo. Ya, eso, póngale. Exacto. Muy bien. Ya. Eso ¿Qué, es. qué, qué, lo Claro, forzado? claro, déjele, force el acero. Se quedó así. Sí. Alejo, es que está enclavado con el R1 mismo, porque la bobina que está accionada es R1. Fuerza de hacer igual R1 acá en el paralelo. Ah, sí, Ahí gracias. púlsele. Ahí púlsele. Intentemos ver si se deja ahí pulsar. No, no hace conexión, eso No es lo que deja. no, Ah, no ah. entiendo. Porque normalmente se le pone el IP de la, como digo, de la tarjeta. Y si no le coge con la tarjeta, le coge por la de defecto. Pero es dirección, es de la dirección la que está mal. Por eso es que no le deja activar nada. Claro. Hay que seguirle probando. Bueno, la idea sería, en este caso, como siguiente proceso, como para seguir probando, es quitarle el IP del primer PC System. Ponerle un IP 20, por ejemplo. Y solo jugarle con el nuevo que ahorita le montó. Ponerle con el IP 1, ponerle con el IP de la misma Tarjeta. tarjeta. Ajá. Con estos probemos. Sí, pero bueno, eso ya no sería mucho problema. Pero la idea es que sí se comunicó, sí hizo las secuencias que se pedía sin ningún problema. Sí, o Ya, sea, hice, el primer programa hice similar al que usted nos mostró y después correcto. este de aquí, variación que hice yo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es que se pueda documentar, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Por ejemplo, en cada liñita de cada segmento poner el nombre de lo que hace cada programa. Sí, eso por favor, no sé. Ay, Por ejemplo, ahí, segmento 2, ¿qué cosa hace? Así, ese tipo de cosas como para poderles entender luego al programa de lo que hace. Sí, y si ay, ya tiene comunicación, yo creo que estamos bastante bien. Sí, yo lo que pasa es que yo quiero que esto ya les quede funcionando bien porque yo les voy a mandar a hacer el HMI, pero el HMI mucho más detallado, ¿sí? Que se vea que la botellita se mueva, es decir, mejorarle, ¿no? Mejorarle y sobre todo generar un reporte, ¿sí? ¿Alguien ya investigó, ya sabe cómo hacer el reporte? ¿Algún chico de los que está aquí en el grupo ya sabe cómo generar y hacer un reporte? Inge, yo tengo una pregunta, Inge. Ya, dígame. Inge, al rato de animarle, o sea, yo ya le animo, pero o sea, la botella se mueve, pero yo, o sea, sin hacerle nada, la botella se mueve solita. Ya, Entonces yo no controlo lo que al rato que debe iniciar a moverse. es que ¿Cómo, depende cómo aquí. le controlo eso, Inge? con- Porque yo le puse solo, le animé a la botella que se mueva, pero no le, suponte, al presionar el PB, yo no puedo hacer que ese rato se mueva, sino es, solo le oculté y otra botella le puse encima para que parezca que está ahí sin moverse. es que debe estarle activando con algún tag. Para que se mueva, eso está en función de un tag. Le Sí, activa porque el yo ahí tag, creé una variable que me decía que solo era para el HMI ya. y esa variable es la que le controla a la botella lo que se va moviendo, o sea, del 0 al 100, que Sí, sería toda la distancia. Ajá, pero pero yo no sabía cómo esa ponerla en el programa para que ahí controlarle. es que tiene que enviar. Supongamos que ese movimiento sea una vez que se active, qué sé yo, la bobina de la masa. Y Ajá, únicamente ahí se mueva la botellita.
Pero Sí, entonces, eso quería Inge, porque no, esa parte es la que no me sale. Porque ah, yo le puse como que un temporizador ya, para que se vaya viendo la botella y llega el tiempo y se activa el otro, o sea, correcto. el A más, y ahí Ya. se desaparece la botella y otra vez comienza. Porque no sabía cómo hacerle esa parte. Ah, ya, ya. Mira, yo tengo unas capturitas que así mismo hice un trabajito. Ya les voy a compartir, mejor les voy a subir a la plataforma. Sí, y con eso más bien ya todos hacemos el mismo trabajo que queremos hacer. Sí, pero bueno, eso sería en animación. Sí, eso Sí, sería solo la parte de animación de moverle la botellita y luego seguirle ubicando de acuerdo a la forma, ¿no? Una cajita así, de eso sí. 18, ya. No hay problema, ¿no es cierto?, con respecto a eso. No, solo era con la animación, Inge. Sí, ya. Ahora, por ejemplo, a mí me gustaría si buscaron cómo poder hacer un registro, o sea, cómo guardar o generar un reporte de producción. Sí, Inge, pero a mí, o sea, yo le creaba, pero no le aplasto ningún botón porque se me genera ya de una sola el archivo, Inge, un Excel. No, no, Ajá. tiene que Y yo enviarle. ahí ponía o sea, los valores que yo quería y ahí se iba almacenando en esa matriz. Porque Correcto. estaba viendo y Ya. le ponían con un botón, pero el Sí, botón, el rato que yo aplasto el botón, ahí sí, ese dato se guarda. claro, así es. Ajá. Así Pero es. ahí en cambio no sabía qué valor ahí tomarles y irle tomando hacia el tiempo que se demora cada botella o el rato que yo quiera y aplastar el botón y que ese dato nomás se guarde. Es que desde que arranca se comienza a seguir guardando. Por eso que Sí, usted ese genera, sí, claro, pero usted no le genera. tengo puesto con el botón ese que le aplasto y ahí se Ah, guarda, es solo ese dato. Entonces es- solo tengo que se genera el reporte del Excel, o sea, ese Excel se genera solito. Entonces ah, va guardando las matrices, o sea, las variables que yo le puse que se guarden en el Excel. ya, 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 ya. Bueno, pero igual manera, al fin y al cabo, ese reporte que genera, solo tendríamos que ponerle el condicionante nomás cuando le pulse, le busque a la generación del reporte. Ah, ya. Porque es lo mismo como estábamos haciendo ahorita, con ese pulsante, ¿no es cierto? Usted le pulsa el pulsante y al momento de que le pulsa, le manda a llamar. Ya, por ejemplo, ahí tiene que mandar a activar un informe o activar un reporte. Entonces usted el rato de que le pulsa, no le pone activar bit, desactivar bit, mostrar pantalla, nada de esas cosas. Le busca reportes o informes. El momento de que le busca informes, ahí le carga. Dice, el informe se llama producción, se llama detalles de proceso, alguna cosa. Sí, Ya, entonces esa partecita está faltando. Pero ya. con respecto a eso, yo creo que ya ha avanzado bastante. Qué bueno, qué chévere. Sí, más bien si es que hay algún otro detalle más que nos pueda facilitar. Sí, porque lo que sucede es de que queremos hacer un SCADA y el SCADA se basa en eso, ¿no? Que me permita monitorear con el HMI, ¿sí? Controlar, puede ser desde forma local desde el Fluid o le podemos hacer el remoto desde el PC System y sobre todo la otra etapa, que consiste en generar los reportes. Saber cuántas botellas pasaron, cuántas cajas se producieron, a qué hora, etcétera, etcétera. Sí, esto es lo que nos hace falta para poder terminar esta etapa. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Sí, Chévere, muchas gracias. Bueno, entonces, esa partecita yo les quiero poner en la tarea para que este fin de semana se suba, ¿ya? Porque ese trabajo es que queremos que se nos suba este fin de semana. Sí, muy bien. Ahora, entonces, permítanme ahora compartirles lo que les tengo para el día de hoy comentar. ¿Sí? Entonces, en realidad, la parte de, o el tema, el nexo que me permite, por ejemplo, activar, utilizando, ¿no? Utilizando esta herramienta que va a ser el TIA con el FluidSim, yo les comento que nos ha servido muchísimo, sobre todo como procesos industriales, ya que como no podemos estar, ustedes saben, en el laboratorio, me ha servido muchísimo para hacer simulaciones con redes industriales ya que con redes buscamos procesos. Por ejemplo, como yo estoy en una red, necesito conectarme a unos 3 o 4 PLCs diferentes procesos. Por ejemplo, en el uno le hemos puesto el Factory, el otro hemos puesto LabVIEW, en el otro pusimos comunicación con MATLAB, y también nos ayudó muchísimo lo del FluidSim, ¿sí? Entonces, es por eso que también, y sobre todo, toda esa información, subirle a un sistema SCADA. Entonces, por eso era de que el Fluid es una herramienta bastante interesante que nos ayuda mucho, ¿sí? Y ahora vamos a ver el H, que también básicamente es un paralelo a la otra herramienta, pero dedicado exclusivamente a lo que son fluidos, en este caso a todo lo que es movimiento o grupos hidráulicos, como se ve aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí lo que me interesa es dejarle terminado eso, ¿sí? Dejarle terminado. Y sobre todo, como yo quiero dedicarnos a ella, así hoy vamos a seguirles compartiendo. Yo tengo unos textos que normalmente acostumbramos a trabajar en el laboratorio.
Sí, entonces yo les he hecho utilizando el CamScan, ya saben, esa plataforma o esa aplicación sencillita de tomarles fotos y le genero los PDFs y les compartí de las 4 primeras prácticas que, bueno, intentemos terminar el día de hoy. Son bastante sencillas, ¿no? Sino que lo que pasa es que aquí en hidráulica son más detallistas. ¿A qué se refiere como detallista? Considerando que un sistema hidráulico, ¿sí? La variable o las variables de mucha consideración son la presión y el caudal, es por eso que cada una de las válvulas o elementos, por ejemplo, pistones, válvulas, motores, ¿sí? Direccionales, reguladoras de caudal, reguladoras de presión, siempre se están manejando bajo estas 2 consideraciones. ¿De acuerdo? Es por eso que de pronto los ejercicios que ustedes les van a ver en las prácticas que les he subido son muy sencillos. Son bastante sencillos, simplemente poner una estranguladora al inicio o al extendido, como les llaman regulación primaria, regulación secundaria, ¿sí? Y así otro tipo de elementos que vamos a ver, las válvulas secuenciales. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Es conocer el detalle y funcionalidad de cada elemento. ¿De acuerdo? Entonces empezamos, ¿ya? Si ustedes le ven aquí, ¿sí? Simplemente borremos desde cero, ¿ya? Entonces yo lo único que he hecho es, vamos a ver aquí un pequeño recorrido, así un pantallazo general de lo que forma parte el FluidSim H. Esta es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, que me ayuda, al igual que el FluidSim, a hacer detalles desde la parte básica. Conectividad de diferentes elementos, luego con técnicas de aplicación para poder realizar actividades de mayor complejidad. Luego le hace la parte de automatización tanto discreta como analógica, que es lo que nosotros le queremos sacar provecho en esta etapa. Sí, por ejemplo, hicimos un proyecto de graduación con un artículo que ya está publicado de la señorita Vivi Muñoz con el señor Jonathan Rivera. Sí, entonces justo hace aproximadamente unos 4 meses más o menos, ya ese tema ya fue subido a las bases en Scopus y todos esos detalles. ¿De acuerdo? Pero en cambio, ahora queremos sacarle provecho a ver qué han hecho. ¿Sí? Y una de las maneras es, evidentemente, generando una discusión con ustedes. De tal forma que por ahí nosotros vamos a generar el estudio de, en realidad, cómo fue el detalle de los elementos y por qué no se utilizó únicamente, por ejemplo, FluidSim. Ya necesitamos una herramienta un poquito más potente, que me dé detalles un poquito más prolijos, más exactos, ¿no? Con mayor definición, como es en el caso, por ejemplo, de lo que hicimos con el Simulink. Entonces, esa partecita, ese proyecto y otros trabajitos que estaba haciendo, sí, que están muy relacionados con lo que es control de posición y de presión. Entonces, vamos a ver, utilizando esta herramienta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Como ustedes ven aquí, básicamente la presentación es la misma, ¿no? Tenemos todos los elementos hidráulicos, ¿sí? Los elementos o componentes eléctricos, técnica digital, el EasyPort, que para nosotros nos sirvió para podernos comunicar, bien sea utilizando un dispositivo propio de los señores FluidSim, como es el EasyPort. Sí, lamentablemente esto no se lo pudo hacer porque necesitamos un dispositivo físico que lo tenemos en el laboratorio. Sí, pero utilizamos el OPC. ¿Para qué? Para realizar la conectividad con los software de automatización. Sí, que esto también tenemos que darle un poquito más de fortaleza e interés, porque por ahí están los nuevos trabajos, ¿no? El Grasser como técnica de automatización, utilizando el famoso conocimiento que es etapa transición, ¿sí? Que nos ha ayudado mucho en esta etapa, que por eso para nosotros fue muy transparente, ya que todo el concepto ya se adquirió en el semestre anterior y hoy simplemente fue la implementación. Y en esta partecita de otros que ya hemos visto que nos ayuda con alar elementos, figuras, ¿sí? Nos ayuda hasta cierto punto generar un HMI, ¿sí? Bastante básico, pero nos ayuda a resolver algunos inconvenientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar viendo desde la primera etapa. Ponemos una paginita nueva y nos genera, ustedes ven aquí, ¿sí? Una pizarra como para poder empezar la tarea. Vamos a ver los elementos principales que lo conforman dentro de los elementos hidráulicos. Como lo vemos ahí, conforman elementos de alimentación, actuadores, válvulas, sensores e instrumentos de medida. Básicamente, se podría decir, son carpetas bastante similares a lo que hace en neumática. Vamos a ver los elementos de alimentación. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, el grupo motriz, ¿sí? Entonces, si yo le saco acá el grupo motriz, tiene la misma característica. ¿Cuál es la diferencia? Es que el triangulito que nosotros le utilizamos de neumática es un triangulito que en realidad internamente, sí, se encuentra, no es pintado, llamémosle así, mientras que este triángulo es pintado. Entonces, es la diferencia.
¿sí? Entonces, una unidad de accionamiento hidráulico es un triangulito que se lo puede representar de esa manera, de manera pintada, o sea, llena, mientras que el neumático no lo es así. Lo mismo pasa, ¿no? Si yo le saco utilizando simplemente el circulito. Entonces, la manera de poder representar, mire, ¿sí? Una bomba hidráulica es tal como se muestra ahí. Es un círculo con una flechita para arriba. Cuando es una sola flechita y la dirección que sale es una bomba. Todo lo contrario, si la flechita está pintada e ingresa hacia el interior del circulito, ustedes saben que es todo lo contrario. En todo caso, sería un motor hidráulico. Y de ahí vienen las diferentes consideraciones. Si este motor hidráulico, le vemos ahí, tiene una flechita, resulta ser de que esta flechita me permite de que esa bomba, considerándole como una bomba, esa bombita ya es de caudal variable. ¿Sí? Le vemos aquí, esta es la representación del tanque. Esta es una característica que esto es lo que le hace la gran diferencia del sistema neumático, ¿no? Ya que ustedes ven que el neumático simplemente utilizábamos nosotros los silenciadores y todo se iba al medio ambiente. En cambio, ahora necesitamos retornar. ¿Sí? Esa es la particularidad exclusiva del hidráulico. Es un circuito cerrado, básicamente, ¿sí? No nos podemos dar el lujo de enviarle al medio, ¿no? No es lógico eso. Y aquí tenemos básicamente todo el grupo motriz, mire, todo el grupo motriz, que es lo que nos vamos a dedicar a estudiar. Otros elementos muy utilizados, veremos un poquito aquí en el detalle. Como le vemos aquí, se trata de un amplificador. Este amplificador, ¿dónde lo vamos a emplear en esta unidad? Exclusivamente en la parte de control proporcional. Porque si se dan cuenta aquí, que este elementito que se muestra ahí no es otra cosa que una electroválvula. Pero la característica que le vemos ahí, esa liñita y la flecha, me indica de que tiene o que necesita una ganancia. Y eso es lo que pasa físicamente. Resulta ser de que las válvulas o las electroválvulas proporcionales, ¿sí? Reciben una alimentación fija. Por decirle, tenemos 24 voltios, se alimentan a 24 voltios, pero generan una ganancia. Y esa ganancia normalmente se las entrega en corriente. Todo lo que es hidráulica, todas las ganancias son en corriente. Y va desde 0 hasta 1 amperio. Entonces la pregunta viene, si yo necesito 1 amperio y yo sé que los PLCs máximo me pueden brindar en las salidas de 4 a 20 miliamperios, sería ilógico poder o conectar directamente desde un PLC a brindar ganancia a una electroválvula. Entonces, por lo tanto, ¿qué yo necesito? Necesito un amplificador. ¿Cómo es el elemento que se muestra aquí? ¿Sí? Este amplificador, ¿de dónde recibe la señal? Evidentemente recibirá señales de control. ¿Y de dónde viene? De un controlador, que en el caso nuestro va a ser desde un PLC. Entonces, del PLC vendrá aquí ganancia, que normalmente se alimentará a un diferencial de tensión específico y la ganancia que se entregue aquí será de 4 a 20 miliamperios. Y eso provocará con la amplificación que me venga de 0 a 1 amperio, que eso es lo que en el laboratorio nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Sí, entonces eso lo utilizaremos luego. Otro elemento fundamental, como le vemos aquí, miren, esto se le conoce como, vemos ahí, una bomba proporcional, dice. De igual manera, ¿no? Sí, está en función de una ganancia. También vamos a hacer unas prácticas de lo que es el acumulador, ¿sí? De lo que son esos acumuladores que se muestran aquí. Otro elemento fundamental, también hay una práctica muy interesante de lo que se refiere a este tipo de acumulador, específicamente cuando se nos va la energía eléctrica. Sí, podemos utilizarle como un pulmón en la parte neumática. Ustedes se recordarán que siempre se le intentaba poner al último de la línea. Se le ponía un tanquecito neumático que era como un pulmón que me brindaba sobre todo para, para horas pico, ¿no? Áreas o momentos en donde que existía o se necesitaba mayor cantidad de aire, se utilizaba el pulmón. Entonces, este es un dispositivo bastante interesante. Ya le vamos a ver cómo funciona. Tubería de características flexibles, filtros, ¿sí? Y aquí hay algo especial, que son los famosos enfriadores. Entonces, luego de la actividad que se realiza, una característica especial que normalmente sucede en un sistema hidráulico es de que se incrementa la temperatura del aceite, ¿sí? Y ustedes saben que todo fluido, en este caso, viscoso, como es el caso del aceite, cuando se incrementa la temperatura, tiene una particularidad que disminuye su viscosidad. Y al bajar o al disminuir la viscosidad, evidentemente las propiedades, tanto de protección, de lubricación, ¿no es cierto? Sí, de lubricación y de refrigeración se pierden. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita? Es enfriar el sistema. Entonces, por lo tanto, la función del enfriador en un sistema hidráulico es bastante importante. Y la situación contraria, ¿no? Tenemos aquí un calentador. Sí, un calentador. Muy bien.
Entonces, estos elementitos son los básicos como una fuente de alimentación. Vamos a quedarnos con la fuente principal, ya que esta nos va a servir, ¿sí? Y me sirve muchísimo esta partecita o este gráfico, porque si ustedes lo ven, a mí me gustaría que le tengan a la manito, ¿sí? El ejercicio 1 que yo les había compartido en el Moodle. Entonces, por favor, pónganle a la manito ese ejercicio 1, donde que le vamos a ver básicamente las dos figuras, la figura 1.1 y la 1.2. En la 1.1, ¿sí? Vamos a hacer una regulación de velocidad primaria que se le conoce. ¿Sí? O en este caso, en el sistema hidráulico, es la velocidad o al extendido del cilindro. Mientras que en el 1.2 es una regulación secundaria, que se le considera como velocidad en el retraído. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a experimentar. Pero en todo caso, nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a la unidad de potencia, al sistema de accionamiento. Y este es el sistema de accionamiento, que es lo que existe en el laboratorio, ¿no? Sí, en el laboratorio y cualquier unidad de accionamiento hidráulico. Nosotros aquí ya le vemos, estos elementos son básicos. Toda unidad de accionamiento hidráulico, como ya vamos a ver, verán aquí, hay una gran ventaja de que cuando usted se instala de una manera muy correcta, llamemos así, el famoso Fluid Sim, y si, qué mejor si se les agregó con videos, etcétera, nos ayuda muchísimo a entender esto. Pero vamos a ver de manera general y vamos a entender de lo que se trata. Tenemos aquí una bomba de caudal constante. ¿Por qué de caudal constante? Porque no existe la liñita que me permita indicarle que es lo contrario. Unidireccional, porque solo tiene un solo sentido de desplazamiento del fluido. Al lado se encuentra un motor. Podemos asumirle que este motor sea la unidad de accionamiento, ¿no es cierto? Que simplemente absorbe un tipo de energía y la convierte en energía mecánica. Por lo general, en cualquier tipo de sistema de accionamiento es un motor eléctrico. Supongamos que estamos en todo en un equipo caminero, que es de la fortaleza o lo fuerte de las aplicaciones estas, ¿no? Sí, ¿qué es lo que sucede ahí? El motor, no esperemos que sea un motor eléctrico, ¿no es cierto? Será un motor hidráulico. Entonces, ¿ese motor de dónde saldrá? Saldrá del accionamiento de algún sistema, normalmente en los equipos camineros, ¿sí? Ya existe todo un grupo hidráulico. Entonces, ese famoso motorcito se acoplará y obtenemos el movimiento que nosotros necesitamos para su fluir. El momento de que sale, tenemos una succión, se dan cuenta en la parte anterior es la succión de la bomba y evidentemente en la parte posterior la descarga. No está por demás nuevamente justificar lo que es succión y descarga, ¿no es cierto? Sabemos que en la succión siempre lo vamos a ubicar por donde que se encuentre la tubería de mayor diámetro, ¿no? Y en la descarga, la tubería de menor diámetro. Cuando yo tengo una bombita y no tengo ya identificado, de pronto ya está muy usada la pobre bombita que no identifica cuál es el input, si el outlet. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente mi identificación, mi referencia van a ser los diámetros. Yo le veo el de mayor diámetro, succión, y el de menor diámetro, descarga. En la descarga tenemos un punto que se le llama P. ¿De acuerdo? Este a su vez, le vemos aquí que se encuentra derivado, ¿no? Este elemento de aquí es la parte clave para que me brinde presión al sistema. ¿De acuerdo? ¿Cuál me va a brindar caudal? Caudal me va a brindar las características propias de la bomba. ¿Sí? Propias de la bomba. ¿Quién me va a brindar presión? La válvula reguladora de presión. ¿Qué es lo que sucede? El momento de que arranca este sistema. ¿Qué es lo que arranca? Normalmente cuando arranca la válvula reguladora de presión, ¿sí? Es la que me brinda la presión en el sistema. Este sistema actúa o eleva carga. Esta es la parte fundamental de un sistema hidráulico. Si este elemento se activa o se acciona con carga, ¿sí? ¿Qué es lo que resulta ser? De que el motor debe poseer las características necesarias, si es un motor eléctrico, para poder soportar arranques a rotor bloqueado. Entonces, por lo tanto, las corrientes se van a subir y este va a tener la posibilidad necesaria de poder soportar esas corrientes de sobrecarga y elevar la presión que necesita el sistema. Cosa que no sucede en un laboratorio. Supongamos que nosotros estamos con un sistema y no me permite arrancar. ¿Sí? Supongamos estamos, eso les cuento como parte de la tarea diaria en un sistema, qué sé yo, en una industria. Estamos con un sistema hidráulico, tengo todo el sistema de control eléctrico perfecto, funcionando muy bien, y resulta ser que no arranca. No arranca el sistema, no eleva presión, sería la parte fundamental. Prendido o encendido el motor eléctrico, no eleva presión el sistema. ¿Sí? Entonces yo al manómetro, se dan cuenta que este manómetro que se encuentra aquí es el manómetro que me está midiendo la presión del sistema. Y resulta ser de que el manómetro siempre me está midiendo cerca de 0 o 0. Entonces, por lo tanto, yo digo, si no sube presión, ¿sí?
¿Por qué no sube presión? Resulta ser de que la válvula reguladora de presión está completamente abierta. Al estar abierta, lo que está haciendo es recirculando, mire. Y simplemente se está convirtiendo esta bomba, no bomba de presión, sino una bomba de caudal, ¿no? Simplemente está recirculando, dándose aquí la vuelta, el sistema, el fluido. ¿Cómo le vamos a brindar presión al sistema? Cerrando la válvula reguladora de presión. Es por eso que esta válvula es clave en un sistema hidráulico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ingreso a esta valvulita, ¿sí? Y le voy a dar la presión que necesita el sistema. ¿De acuerdo? Normalmente no únicamente existe una sola válvula reguladora de presión. Puede existir la segunda, que está en la parte extendida. Puede existir válvulas en el mismo sistema, de acuerdo al sistema que se requiere. Por ejemplo, esta me va a brindar la presión propia del sistema. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ahí, solo ubicándole, ¿sí?, el mouse, si se dan cuenta abajo que sale una leyenda y dice presión de servicio 60 bares, caudal 2.4, ¿sí? Fugas 0.04 litros minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está indicando aquí? La presión del sistema. No únicamente va a brindarnos, aquí como ustedes saben es un simulador, dice, podemos poner de 0.1 a 400. ¿Qué características? Puedo medir yo en bares, ¿sí?, en megapascales o en libras, ¿no es cierto? En P6. Normalmente en un laboratorio, por ejemplo, en un sistema hidráulico, debido a las altas presiones que se puede medir, ¿sí?, nosotros para no estar midiendo cantidades muy grandes, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Medimos en bares. ¿De acuerdo? Todos los sistemas que se poseen en el laboratorio normalmente trabajan entre 30, 40 y 50 bares. Solo hay un módulo, ¿sí?, de procedencia, bueno, es americano ese modulito, ¿sí? Es de marca Herion. Este trabaja a 60 bares. Es la presión que viene por defecto en un grupo hidráulico, ¿no? Yo le puedo cambiar, no hay ningún problema. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. De igual manera, el caudal, de igual manera, se pueden generar fugas, ¿no? Para hacer cálculo de pérdidas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué otro elemento más necesitamos, por ejemplo, aquí observar? Hemos visto la bomba, el motor, el matrimonio o el acoplamiento, la válvula reguladora de presión. Siempre una válvula reguladora de presión tiene una entrada y una salida. En la entrada se define con la letra P y en la salida con la letra T. ¿Sí? Pero siempre y cuando necesite conectarse. Hay otras válvulas reguladoras de presión que tienen un tercer punto, una tercera conexión. Ya vamos a seguir viendo algunas de las válvulas reguladoras. Como su nombre lo indica, regulan presión. Otras me permiten o hacen la función de la válvula reguladora de presión para regular caudal. Otro tipo de válvulas reguladoras de presión me permiten, aparte de regular presión, me sirven para poder realizar circuitos condicionantes o llamados también circuitos secuenciales. Por lo tanto, esta válvula, aparte de ser considerada como una reguladora de presión, se convierte en una válvula secuencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? De salidas, ¿qué nosotros tenemos? Y se dan cuenta que acá está el recipiente, ¿no es cierto? El reservorio. Este es el famoso reservorio. ¿Qué nosotros tenemos aquí como salidas? Tenemos 3 puntos. Desde luego que son terminales que van a estar en contacto con el medio. En la parte 1, donde que me indica P, es presión. Todo por aquí sale presión y necesitamos el retorno al tanque. También hay un terminal aquí, que se encuentra un TS. ¿Sí? Se encuentra un TS. Si ustedes le ubican, no sé si le pueden observar, hay un terminal en la misma gráfica que se muestra en las prácticas que se les envió. ¿Sí? Si se dan cuenta que en la parte inferior, en la succión de la bomba, se dan cuenta que hay una válvula reguladora de caudal. ¿Sí? Es una válvula reguladora de caudal en 2 vías. Sí, permítanme compartirles y estar hablando del mismo tema, ¿ya? Porque de pronto yo estoy viendo aquí el dibujo y ustedes de pronto no se refieren al que estamos indicándoles, ¿ya? Veámosle esto. Déjenme compartirles, esperamos de que se pueda hacer las 2 tareas al mismo tiempo. Ya. Ya, ahí estamos con las 2, ¿no es cierto? Ahí estamos con las 2. Muy bien. Sí, ya, perfecto. Ahí estamos con las 2. Si nosotros le observamos, voy a hacerle un zoom un poquito más detallado, ¿ya? Del grupo hidráulico.
Si le vemos este grupo hidráulico, el que nosotros tenemos en el laboratorio, porque estas prácticas son exclusivas del laboratorio que tenemos. El simulador que nosotros tenemos aquí es netamente el dispositivo que me va a ayudar, me va a brindar la facilidad de poder interpretar los circuitos, desde luego que es lo que estamos haciendo. Y si le vemos, por ejemplo, esta es la unidad de accionamiento de lo que existe en nuestro laboratorio. Y si nosotros le comparamos con lo que tiene el simulador, es básicamente igual, es todo igualito. ¿Por qué? Porque es un sistema estandarizado. Todo sistema de accionamiento tiene los mismos elementos. Yo me voy a enfrentar a una bomba, un motor, una reguladora y un manómetro. Es lo que está sucediendo aquí. Pero resulta ser que en el laboratorio, si le vemos este elemento que se muestra aquí, si le vemos este elementito que se le ve aquí como una válvula reguladora de caudal en 2 vías, ¿sí? Este elemento que se muestra aquí tiene una característica, tiene un detalle exclusivo, por ejemplo, en el laboratorio. Resulta ser de que esa válvula, si nosotros nos damos cuenta, no está haciendo, no está permitiendo una conectividad. Si ese terminal yo le veo, de pronto, lo que es lo que me permitiría, ¿no? Si yo le relaciono con el TS, si se dan cuenta aquí que yo le veo en el simulador, en el fluid, le vemos que hay un TS. Alguien dice, de pronto es el TS. Resulta ser que este elemento, ¿sí? Que nosotros le tenemos aquí, está justo en la succión de la bomba, miren. ¿Se dan cuenta? Está justo en la succión de la bomba. Mientras que el TS que yo le veo en el simulador va al tanque. ¿Sí? Y alguien dice, no, pero el punto del otro lado de la valvulita es el mismo tanque. No, se apunta este elemento de aquí. ¿Cuál es la finalidad? En primer lugar, características fundamentales de un sistema hidráulico. Debe ser completamente sellado. Debe ser cerrado, hermético. ¿Con qué finalidad? Ustedes saben de que el objetivo fundamental de un sistema hidráulico es que incremente presión. ¿Sí? Que el aceite cumpla esas funciones de incremento de presión. Pero si es que el aceite no está en condiciones adecuadas, ¿sí? En un tratamiento adecuado, van a disminuir las características de compresibilidad. ¿Y cuáles son esas características? Sobre todo cuando está en contacto con aire. Sí, si han visto un sistema hidráulico, por ejemplo, o qué sé yo, sobre todo eso pasa en los sistemas de los motores diésel. Cuando en el grupo diésel, en el sistema de combustible, ingresa aire, ¿qué es lo que le pasa a los motores? Caen los niveles de compresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que resulta cuando pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, no sube el nivel de compresibilidad de un sistema? Es porque existen burbujas de aire, existe aire inyectado en el sistema. ¿Y qué es lo que normalmente pasa o qué operación ocurre ahí? Se le conoce como el famoso sangrado, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que sangrar. ¿Cuál es la característica de este famoso concepto o operación que se le conoce como el sangrado? Es retirar la característica o la presencia de burbujas de aire de un sistema hidráulico. Entonces, por lo tanto, este elemento de aquí, para que trabaje nuestro sistema en el laboratorio sin ningún problema, esta válvula de aquí debe estar completamente cerrada. Cerrada esta válvula de aquí, yo garantizo de que el sistema esté inyectando o esté subiendo presión el aceite completamente libre de aire, libre del contacto del aire. A pesar de que no necesariamente, ¿sí? Se debe inyectar aire. Únicamente, por ejemplo, dejándole destapado el sistema. Hay otra característica, ¿no? Aquí yo le voy a inyectar y alguien dice, pero si sabemos de que el aire hace daño al sistema hidráulico, ¿para qué le pusieron esa válvula ahí? ¿Cuál fue la finalidad de ponerle la válvula reguladora de 2 vías en un sistema hidráulico? Si sabemos de qué hace daño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de haberle puesto aquí? Es poder ingresar. Se va a poner o se va a inyectar aire de una manera que sería adecuada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad netamente académica, con la finalidad de poder observar que cuando ingresa aire, baja la presión del sistema. Pero alguien dice, pero si vamos a bajar la presión del sistema, se nos va a dañar el aceite, pierde las características de compresibilidad. Se le conoce un conceptito muy especial en un sistema hidráulico que se le llama se envejece el aceite. ¿Qué significa que se envejece? Dos propiedades fundamentales para que se envejezca. Cuando el aceite le dejamos en contacto con el medio ambiente, y ustedes saben que el medio tiene oxígeno, y el oxígeno daña las propiedades, daña las características. Es por eso que un recipiente de aceite siempre es importante tenerle cerrado, sobre todo si es un aceite hidráulico, ¿sí? Porque sus características de compresibilidad disminuyen. ¿Y cómo yo sé que un aceite se daña por la presencia de aire? Por su color. Ya no es el color rojo, ¿cómo sería? Es un color, es un color rojo sangre, ¿no? ¿Sí? No es muy claro, es más bien la tendencia a un color oscurito. ¿Con qué finalidad? Más bien, ese es el color característico del aceite hidráulico, ¿no? Pero resulta si es que el aceite
Yo me doy cuenta de que no sube presión. No sube presión el aceite es porque ha estado en contacto con el aire. Y por lo tanto, el aceite se vuelve un color blanquizco. Se hace un color lechoso. Y cuando el aceite está bajo esas características, significa que el aceite está con aire. ¿Cómo nosotros sangramos en un sistema hidráulico? Normalmente, lo que se hace es, primero, cerrar la válvula, desde luego, ¿no? Cerrar la válvula. Una de las cosas es que cuando ingresa aire en la succión, cavita la bomba. Entonces, una de las características, por ejemplo, para evitar de que cavite, desde luego, hay que tratar de evitar de que ingrese elementos que sean contrarios, que sean diferentes al fluido. Ustedes saben que cuando entra en cavitación un elemento, ¿sí? Es como tenerle un actuador descontrolado, ¿no? ¿Sí? Comienza a generar unas perturbaciones increíbles. Sobre todo generan vibraciones que pueden provocar daños a los álabes, ¿sí? Solo la presencia de aire puede generar cavitación, puede generar daño, fatiga en los álabes, en los impellers de una bomba. Entonces, y por lo tanto, se puede romper. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primerito, cerrar. Cerrar la válvula que está inyectando aire. ¿Cómo le sacamos? No le podemos sangrar así de fácil como es en un sistema, por ejemplo, de los carros que son a diésel, ¿no? Hay una bombita manual, en donde que en la bombita manual lo que se hace es dejarle separado la bomba eléctrica y está conectado en paralelo a la bombita manual y comenzamos a dar bomba con la manual, con la finalidad que en el otro lado, en el ingreso a las entradas de los inyectores, hay que desconectar. Se desconecta y se va dando bombita hasta que todo el sistema, desde la descarga de la bomba hasta la entrada de los inyectores, todo eso se desplaza el aire. Sí, desplazamos eso, sale como unas burbujitas, sale el combustible. Y cuando ya le vemos que el combustible sale de manera continua, significa que aquí ya está sin aire. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace aquí? ¿Cómo se logra nuevamente recuperar las condiciones de compresibilidad del aceite en un sistema hidráulico? Recirculando. Pues, ¿cómo nosotros le provocamos recirculación? Fácil, ¿no? Simplemente le abrimos completamente la válvula reguladora de cargador y le prendemos. Le prendemos el sistema. Cerrada la reguladora de 2 vías o la válvula de aguja que se les llama, se prende el motor y le dejamos que recircule aquí. Recircula, recircula, recircula. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Y una tapita que tiene el reservorio se elimina, con la finalidad de que hasta cierto punto se elimine ese exceso de aire que se encuentra en el sistema. Para nosotros poder observar las características de comportamiento ya del sistema, ¿sí? En el laboratorio, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? En la salida, nosotros tenemos 2 puntos de presión. Se dan cuenta que del sistema, del simulador, solo vamos a tener uno, ¿no? Y es muy lógico que le podemos poner una T, como lo es en el laboratorio, y tenemos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, en el número de puntos de presión. ¿Qué es lo que hacemos para recircular? Le ponemos P directamente con T, de tal manera que este reservorio, este recipiente, va a ser como un visor. De tal forma que yo le enciendo la bombita, el aceite fluye desde el punto P, regresa por T, por esta válvula mariposa, regresa nuevamente y ingresa al sistema reservorio. Entonces aquí le estamos observando que está recirculando, recirculando. Simplemente le cerramos un poquito la reguladora de presión para que tenga presión en la descarga y pueda circular el fluido. Si esto está completamente abierto, no va a poder recircular. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Cerrarle un poquito para que recircule, a pesar de que la presión no se va a subir mucho. Así esté casi completamente, podemos llamarle completamente cerrada la estranguladora o la reguladora de presión, intentando dejar a la presión de descarga. No va a subir la presión de la bomba. ¿Por qué? Porque está recirculando, recirculando. Es la válvula clave para que permita recirculación. Justo es la válvula que le tenemos aquí, ¿sí? Y de paso ya generamos este tipo de concepto, ¿no es cierto? Le vemos esta válvula de aquí, casi que no le hemos dado mucha utilidad a un sistema neumático, ¿sí? Pero en realidad en un sistema hidráulico es muy importante, porque la característica fundamental de un sistema hidráulico en la parte de control en la parte de control hidráulico es el control de posición, ¿sí? El control de posición, de presión, de revoluciones. El control de posición es clave en un sistema hidráulico. ¿Cuál es la válvula que me permite hacer esto? Esta, miren aquí. Esta valvulita 4.3. ¿Con qué finalidad? Ustedes se recordarán que la 4.2 simplemente o extiende o retorna, pero no me permite control de posición. Si yo le extiendo en un momentito, ya vamos a ver cómo se comporta ese elemento, me va a permitir realizar un control en la posición que se desee. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso en cuanto se refiere al sistema de accionamiento.
Para tener un poquito más de criterio y verle un poco más realista a este tema, ¿sí? Le vamos a poner aquí donde dice descripción del componente. Miren, así es como se obtiene el dibujito o se puede decir el equipo o el dispositivo de accionamiento hidráulico en el laboratorio. Si le vemos físicamente, ¿qué tenemos? Acá tenemos el motor, le vemos ahí unos capacitores, bueno, ustedes ya saben cuál es la característica fundamental del capacitor. En la parte superior está la caja de conexiones, el start-stop, ¿sí? Aquí hay una barrera, no, justo es el matrimonio, ¿sí? El acoplamiento, el coupling, que también se le llama. Donde que se conecta el motor, el tanque perdón, la bomba, el tanque reservorio y exclusivamente este coupling me va a permitir conectarme con lo que es el motor eléctrico. En la parte superior, si nosotros le vemos en la parte superior, existen dos terminales, miren. Si le vemos aquí, la valvulita, la que se encuentra en el medio, es la válvula reguladora de presión. ¿Sí? Tiene un manómetro. También, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos elementos, miren, dos pines. El uno es presión y el otro es retorno. Eso es lo que tiene. Otro aspecto importante en un sistema hidráulico, como le vemos aquí, son los manómetros. Y una particularidad, justo ahorita que estamos hablando de este tema, una particularidad de un sistema hidráulico es de que sus manómetros, sí, están inundados en glicerina. Mientras que en un manómetro de características neumáticas, sí, los manómetros son secos. Entonces yo veo un manómetro y le veo la plumita y le podemos ver, por ejemplo, en la parte superior que existe como, qué sé yo, que se le puede observar que está inundado. Sí, al menos, por ejemplo, si el manómetro ya se nos ha bajado un poquito la glicerina, ¿sí? Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, en instrumentación. Y en instrumentación, ¿cuál era el objetivo, por ejemplo, de que el manómetro esté inundado o esté bañado en glicerina? Sí me pueden ayudar con ese pequeño detalle. ¿Cuál será el concepto fundamental de que un manómetro esté bañado o esté inundado en glicerina? ¿Alguna persona que nos pueda ayudar? Señora Tal vez sería Altamira, para amortiguar las vibraciones. muy bien. Eso es básicamente. Muy bien, muchas gracias. Resulta ser que en un sistema hidráulico manejan presiones y caudales mucho mayor que un sistema neumático. En un sistema neumático, ¿dónde se podría considerar, por ejemplo, como un sistema de accionamiento netamente de potencia? Por ejemplo, para hacer arranques, que me sirva la acumulación en algún pulmón neumático para el arranque, por ejemplo, de un motor de combustión interna, para el arranque o haga la función de una turbineta, que es el motor de arranque de una turbina, por ejemplo, en una central hidroeléctrica. Entonces, esos son los medios de accionamiento como potencia utilizado aire comprimido. Pero resulta ser que en un sistema hidráulico básicamente es para grandes presiones, manejos de caudales. Todos los sistemas, por ejemplo, todas las líneas de extrusión, de inyección, de soplado, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos de equipos, por ejemplo, ustedes ven diferentes matrices, ¿no? ¿Sí? Vemos elementos, por ejemplo, que han sido construidos en función de una matriz. Por ejemplo, hoy casi todo se trabaja o se fabrica en serie, ¿no? Por ejemplo, carcasas, case, cuerpos de algunos dispositivos que vienen en diferentes tipos de materiales, aleaciones, hoy que se utilizan muchísimo, por ejemplo, los polímeros. Todo lo que se refiere a eso es soplado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera se ha formado una matriz? ¿Y cuál fue el elemento fundamental de la matriz? Fue un sistema hidráulico. Nos vamos a inyectoras de plástico, hoy que está muy de moda, por ejemplo, por este tema que estamos en la famosa pandemia, el utilizar el alcohol, el utilizar ¿cómo se llama ese fluido? El cuaternario, bueno, un montón de dispositivos que hoy se comercializa y a pesar de que estamos en una temporada, qué sé yo, de pronto de mitigación o de ayuda al daño ambiental, se han dado cuenta que todo lo que es el tema de los dispositivos plásticos como que ha retomado vida, ¿no? Pero todos esos elementos se utiliza el sistema hidráulico como para extrusión y inyección. ¿Sí? Entonces, por eso es clave, o sea, el que entendamos esto bien, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo. Hay muchos compañeros, ingenieros electromecánicos, que han dedicado básicamente su línea de trabajo, su línea de ocupación laboral, ha sido los sistemas hidráulicos, ¿sí? Porque básicamente brindar mantenimiento, tener un conocimiento bastante, ¿qué sería?
necesario de este sistema, sí, ayudan a resolver muchos inconvenientes en la parte industrial. Y mejor aún, si a este sistema le tenemos el criterio bien fundamentado y sobre todo si le generamos o le metemos un poquito de automatización en esta línea. ¿De acuerdo? Muy bien. Le voy a bajar un poquito la escala para poder ver. Por ejemplo, aquí me dice grupos hidráulicos, ¿no? Dice, es una representación sencilla como me está indicando aquí. Miren, esta es la representación en un laboratorio, miren, tal cual como les estaba mostrando en el detalle del dibujito anterior que les había compartido de las prácticas de laboratorio. Le vemos aquí, no tenemos el aceitito, donde que se encuentra la cuba, ¿sí? La cuba de todo el fluido. Siempre en la parte inferior, ustedes saben, hay una bombita de pie. ¿Qué es una bombita de pie? Básicamente es una bomba en donde que existe una válvula check, ¿sí? Unida con un filtro, ¿no? Ese es, forma parte de lo que se le conoce la famosa bomba de pie. Muchas veces en un sistema hidráulico, sobre todo, ¿no? En un sistema, por ejemplo, de agua, ¿sí? Entonces, no se enciende la bomba, no se prende la bomba, fácil. Si ya no se prende, le vemos que la parte eléctrica, que el acoplamiento está bien y no sube, no eleva presión, dos cosas. O la válvula check que se encuentra en la descarga, ¿sí? Simplemente se dañó el sello y está dejando que todo baje, no me permita cebar la bomba, todo se está yendo al tanquecito. O en su defecto puede ser que donde que yo le indico aquí con el mouse, sí, la famosa válvula de pie es la que está dañada. Esta válvula de pie, como les vuelvo y repito, tiene dos elementos. Tiene un filtro y tiene una válvula check. No le puedo cambiar o solo el filtro o la check, porque todo viene en un solo elemento. Uno va a comprar, véndame una valvulita de pie, ¿de qué dimensión, para qué presión? Ya, le venden todo el cuerpo. Aquí tenemos todo el sistema, cilindros, válvulas, manómetros, etcétera, y todo requiere un retorno a su condición inicial. Si le vemos los reservorios, ¿no? Que nos permite hasta cierto punto también generar una especie ¿qué sería? De distanciamiento de espacio entre el un lado y el otro, ¿no? Con la finalidad de que en la descarga de pronto vino arrastrando partículas, qué sé yo, producto del desgaste de algún elemento, de alguna válvula, de la tubería, etcétera, ¿sí? Y entonces para tratar de evitar, ¿sí? Por decantación en el un lado del tanquecito, sí se puede eliminar ese tipo de residuos que se puedan generar. Mientras que en el otro lado, sí, se pueda utilizar por esos agujeritos, ya le tenemos en un nivel, si les dan cuenta que abajo no es que le está conectando directamente desde el inicio, no. Siempre tenemos un lado, ¿qué se podría decir? Que me permite evitar el contacto, ¿no es cierto? Tenemos también un manhole, ¿sí? Una tapita para poder ingresar la mano y tenemos una mirilla, ¿no? Como en todo sistema hidráulico, ¿de acuerdo? Si nosotros nos podemos aquí ver los detalles, hay mucha información de esto, mucha información. Pero ustedes saben de que nuestro tiempito es bastante corto, pero vean, imagínense, aquí está un sistema. Ayer yo estaba moñando esto y me encontré con unos videos medios interesantes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí, aquí está una de las aplicaciones fundamentales. Si ustedes ven ahí aplicaciones de un sistema hidráulico, casi por lo general se lanzan a todo lo que es un sistema de inyección. Ustedes le ven, por ejemplo, dónde se utilizan los equipos estos, de equipos camineros. Han visto en el sistema, por ejemplo, las famosas empresas eléctricas utilizan los carros canastas, los sistemas, por ejemplo, para hacer los perforados, para montar los postes, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tienen sistemas hidráulicos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahí dentro de los elementos existen elementos de fuerza, existen principios de las válvulas, que eso vamos a seguir viendo, válvulas correderas, todos estos elementitos son muy sencillitos de entender. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos, déjenme ver, yo quería ver una partecita en donde que... Ah, por aquí está. Por ejemplo, las aplicaciones, mire. Las aplicaciones ya no solo es en el campo automotriz, ¿no? ¿Sí? Está en el campo del área de mecanizado. ¿Sí? E incluso, por ejemplo, en la parte de mecanizado, ¿sí? Se utilizan los famosos tornos CNC, ¿no? Que todo su control de ubicación, de coordenadas, siempre está en función de un desplazamiento, ¿no? Ese tipo de desplazamiento puede ser utilizando un actuador, que puede ser, qué sé yo, un motor paso a paso, puede ser un servomotor, etcétera. O también puede ser utilizando cilindros, ¿no es cierto?, para hacer un control de posición. Hoy se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la parte en control hidráulico proporcional. No sé si ustedes han visto los equipos camineros. Bueno, hablemos, por ejemplo, de un tráiler. Los famosos cabezales de los trailers, ¿sí? Vienen incorporados, por ejemplo, sistemas, ¿qué se podrían decir? Muy modernos, muy novedosos. Por ejemplo, control asistido de velocidad.
Hay vehículos, por ejemplo, que tienen control de dirección asistida, control de suspensión hidráulica asistida, ¿sí? E incluso, por ejemplo, los mismos asientos. Los asientos, por ejemplo, hoy tienen la particularidad, por ejemplo, imagínense la gente que viaja en esos trailers, viajan 20, 30, 40 horas, ¿sí? Sentados haciendo sus tareas. Entonces, y si el mismo asiento está completamente compacto a la carrocería, ¿qué es lo que ocurriría? Pobre el señor chofer, ¿no? Sí, tiene que aguantar todo el maltrato de las carreteras, que bueno, gracias a Dios ya en nuestro medio se mejoraron muchísimo, pero en caminos de segundo, peor aún en de tercer orden, todo ese daño generará una enfermedad profesional, ¿no? ¿Cuál va a ser ese daño? Por ejemplo, cervical, daño de los famosos del ciático que hoy está de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Sistemas hidráulicos proporcionales, con la finalidad de que todo lo que genere cambio por ejemplo, del piso, ¿no? Sí, todas las ondulaciones que se vayan generando, eso absorba un pistón. Y de tal manera que todo eso se corrija y el señor chofer vaya realizando su actividad sin ningún problema. Puede pasar por piedras, huecos, puede pasar por los chapas de chavos, lo que sea. Siempre el señor chofer va a ir en un mismo, como que estuviera sentado en un mismo nivel, sin mayor cambio. ¿Por qué? Porque está absorbiendo el sistema hidráulico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. De acuerdo. ¿Qué más les...? Ah, aquí están las famosas películas. Mira. Por ejemplo, aquí está un accionamiento. ¿Sí? Entonces, no está se puede decir, la dinámica de manera automática. No, nosotros tendríamos que recorrerle aquí el sistema. Aquí nos está indicando una bombita. Miren, por lo general, las bombitas en un sistema hidráulico, por lo general, son de tornillo o en este caso, por ejemplo, de engranajes. Ahí podemos ver, ¿no? Cómo se va animando y cómo es lo que va girando y se absorbe, ¿no? Se absorbe, ¿sí? De un lado, ahí, por ejemplo, en un sentido, mire, el fluido, tenemos la bomba, la sección direccional y tenemos el pistón o la carga a elevarse, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en este tipo de accionamiento, miren, ahí están solo los tres elementos que les habíamos comentado. Y luego resulta ser de que eleva y se incrementa la presión. Cuando se eleva el pistón, si le vemos aquí este pistoncito que se elevó, se incrementa la presión. Y si se sigue manteniendo la presión, mire cómo cambia de color en la parte superior. ¿Qué es lo que necesita eso? Fugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene nuestro elemento de protección, que se le conoce como la válvula reguladora de presión. Frente a un exceso de presión, ¿qué es lo que hace? La válvula se comprime y por lo tanto permite el paso del fluido de todo el sistema al tanque y con eso protege al sistema. De esa es una de las formas o de las maneras de cómo funciona un sistema hidráulico. Y ese es lo que nosotros tenemos. Y así podemos seguir viendo. Hay muchos videitos que nos van a ayudar a poder entender cosas o aspectos que de pronto no nos quede claro. Entonces yo les sugiero, aquí hay una gama de videos que en realidad nos ayuda mucho a poder interpretar, ¿sí? Y en su defecto, si se necesita ver mayor detalle, regresaremos a estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces cerremos esto. Muy bien. Ahora sí, ya hemos entendido un sistema de accionamiento. Vamos a montar los elementos. Ustedes ya tienen el circuitito ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a montar los elementos. Les vamos a seguir ubicando dónde se encuentran los elementos y vamos a seguir conectando nuestro circuito. Y ya van a ver que es muy sencillito, ¿no? Entonces, listo. Ya tenemos aquí nuestro sistema de accionamiento. ¿Qué más nos pide? Nos pide una válvula reguladora de presión. Entonces, pongamos una valvulita reguladora de presión donde está en el grupo de válvulas, ¿no es cierto? Y nos dice de presión, le vamos a tomar la limitadora de presión. Miren, esta valvulita le vamos a poner a un ladito. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una válvula 4-3. Entonces, le vamos a ver dentro de las configuradas o las de uso frecuente. ¿Sí? Podemos ver ahí una válvula en centro cerrado, ¿no? Es la característica, un centro cerrado. Le ponemos ahí la valvulita 4-3 centro cerrado, con accionamiento manual. ¿Qué otro detalle más nos pide? Nos pide también, veamos aquí, nos pide una reguladora de caudal, ¿sí? Pero de flujo compensado. Ya le vamos a ver dónde está esa. Aquí está, mire. Dentro de las válvulas de cierre y control de caudal hay una que dice ahí orificio ajustable, o también llamada en el campo industrial como una de flujo compensado. Entonces le giro simplemente para darle la ubicación que se requiere. Le ponemos esa valvulita ahí.
necesitamos una check, ¿sí? Pero esta check, se dan cuenta que tiene un resorte con la finalidad de que para que pueda cambiar o vencer la oposición, debe superar o debería vencer la constante de elongación del resorte, ¿no es cierto? Le giramos, ahí estamos, ¿cierto? Ya le tenemos nuestro check. ¿Qué otro elemento más tenemos? Ah, necesitamos manómetros. Y el cilindro, desde luego, ¿no? Le vamos a poner el cilindro. Tratemos de ponerle tal cual como se muestra ahí, ¿ya? En la misma posición. Capaz de que no nos perdamos. Entonces le vamos a girar 180 grados y le vamos a reflejar verticalmente. Muy bien. Le vamos a poner manómetros. Veamos dónde están. Sensores, instrumentos. Ahí tenemos un manómetro. Le vamos a ubicar otro manómetro. Y pongamos también un manómetro aquí para poderlo observar en la reguladora de presión. En la reguladora de presión. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Yo creo que por el momento por ahí estamos. Y vamos a conectar. ¿De acuerdo? Entonces, bajo la misma particularidad, ustedes este tema de la conectividad ya dominan, ¿no es cierto? Entonces, simplemente conectamos los terminales tal cual como me indica el diagramita. ¿Sí? El diagrama ahí. Conectamos y damos lectura cuál va a ser el comportamiento que queremos observar. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? No. E con P. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí el T. El T también yo le puedo conectar, mire, con este T. ¿Sí? Muchas veces en algunos textos no le ponen así. Simplemente lo que acostumbran a poner es un retorno al tanque para no estar haciendo cruces de tuberías y eso. ¿Qué es lo que hacen? Es, como ustedes se recordarán cuando poníamos otra fuente. De igual manera, este le podemos poner otro retorno. Y le vamos a poner un retorno al tanque. También nos funciona. Pero luego nos va a decir, no, hay conexiones abiertas y por favor, simplemente para evitar eso, le conectamos directamente a T. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos darle presión al sistema. ¿Qué necesitamos? Una reguladora de presión. Esta reguladora de presión yo quiero saber con qué presión le he utilizado, ¿no es cierto? Y aquí o dos cosas. Le podemos utilizar, por ejemplo, esta le hacemos para que vaya directamente como un retorno al tanque, ¿sí? O simplemente, como voy y repito, muchas veces para poder evitar este tendido, porque si yo voy a la parte práctica y me voy a dar cuenta de que las mangueras no son tan flexibles como un sistema neumático, ¿no? ¿Sí? Que yo puedo hacer un tendido, no hay mucho problema con la caída de presión. En cambio, aquí sí. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con las famosas caídas de presión. ¿De acuerdo? Entonces, pongámosle aquí algunos detalles que de pronto nos haga falta. Por ejemplo, tratemos de... Ay, muy bien. ¿Qué más sería importante? Ponerle de pronto unas etiquetas y, por ejemplo, pongámosle para saber los manómetros, ¿sí? Porque nos van a pedir decir, haga tal tarea y nos ubiquemos más bien donde nos corresponde. Entonces tenemos este punto P3. Este va a ser un manómetro que va a ser la función de P2 y necesitamos un manómetro que va a ser la función de un P1. Le hemos puesto al otro lado, ¿eh? Si alguien me pregunta por qué le puse en este lado, era para no cruzarme con la tubería del tanque, ¿sí? Porque tranquilamente le hubiese puesto la reguladora en el otro lado. Y ustedes van a ver que la mayoría de las simulaciones que nos facilitan y nos permiten hacer, siempre le ponen en el lado izquierdo. No es norma ni regla, no cambian nada. Lo que sí es que físicamente nos ayuda mucho a no tener que extendernos mucho con tuberías, porque en mangueras hidráulicas sí es un poquito medio engorroso hacer esa tarea. Perfecto. Miren, hasta ahí ya está nuestro circuito. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podríamos nosotros mejorarle con esto? Ustedes ya saben. Le vamos a poner un diagramita, ¿sí? Le dejemos el valor de la marca. Cambiamos de solo para poder ver qué es lo que en realidad queremos observar. ¿Qué yo quiero ver? Vamos a ver particularidades como, por ejemplo,
el extendido del cilindro. ¿Sí? Pongámosle un colorcito que sea el único ahí. Ya. ¿Qué otro detalle más es importante, por ejemplo, aquí? Se dan cuenta que aquí le estamos observando solo su desplazamiento. Pero si yo quisiera a este elementito de aquí, ¿sí? Por ejemplo, ya se me montó aquí. Bueno, permítanme borrarle nuevamente porque quería ponerle también es velocidad. Entonces, a este de aquí le voy a dejarle como denominación. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Listo. Le voy a montar el cilindro. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero montarle velocidad y desplazamiento para ver qué es lo que pasa con su velocidad, ya que la práctica está exclusivamente a la velocidad de manera primaria, nos dicen, ¿no? Le vamos a poner un color que nos ayude a determinar, puede ser este, y pongámosle con un rojo. ¿De acuerdo? Vamos a ver desplazamiento y velocidad. Muy bien. ¿Qué más yo necesito saber? Aquí el extendido, ojo, ¿no? El extendido, nosotros tenemos la presión del sistema, ¿sí? Que podemos montarle. Montémosle la presión del sistema. ¿Qué color? Tratemos de ponerle ahí un colorcito, un morado, pongamos, ¿ya? Ojo, este va a ser la presión 1. Luego le vamos a montar la presión 2. Pongámosle otro colorcito que de pronto nos ayude un verde. La presión 2. Y le ponemos en orden, ¿no? Y le ponemos la presión 3. Y otro color que no haya sido utilizado, un cafecito. Perfecto. Ahí tenemos todos nuestros detalles. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos el detalle que necesitamos conocer. Vamos a ver ahora, si le leemos nuestra práctica, vamos a tratar de entender qué es lo que nos pide. Dice, aquí se quiere explicar lo que significa regulación de flujo primario y secundario. Primario, la vamos a detallar que va a estar al extendido del cilindro. Y secundario, le vamos a hacer un control al retraído del cilindro. Construir y activar circuitos hidráulicos de acuerdo a los diagramas. Ya le tenemos montado el primero. Vamos a ver sus ventajas de cada uno. ¿Qué ventaja tiene al extendido? Controlar su velocidad. ¿Y qué ventaja tiene al retraído? Todos los elementos ya hemos montado. Tenemos la unidad de fuerza, nuestro panel, la válvula reguladora de presión, que se encuentra aquí ubicada, ¿sí? Un cilindro de doble efecto, válvula de retención antirretorno, que también la hemos ubicado, la válvula 4-3 con centro en tándem, ojo, ¿no? Centro en tándem o centro cerrado. Eso me va a ayudar a aliviar la presión, sobre todo cuando no se le esté utilizando el sistema. Dispositivos de carga. ¿Cuál va a ser los dispositivos de carga? Simplemente le voy a hacer una simulación aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hacerle? Por ejemplo, yo le puedo poner una carga externa, ¿sí? O le puedo poner dentro de los parámetros, puedo ponerle una carga en el émbolo, ¿sí? Básicamente aquí se va a poder hacer una simulación. Mientras que en el laboratorio, ese dispositivo de carga se le conoce con el nombre de load spring, ¿sí? Entonces, básicamente, si eso yo le paso al español, es un resorte, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es desacoplarle o desconectar una cabecita del pistón que viene con una rosca. Entonces, se retira de la cabecita del pistón y se le monta en la carga. Es un émbolo, básicamente es un émbolo interno que se va extendiendo. Y esa extensión va a depender de un resorte. Y ese resorte, cada vez que se le comprima, ¿cómo yo le voy a comprimir de mejor manera? Incrementando la presión en el sistema. ¿Cómo? Cerrando cada vez más la reguladora de presión. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí. Vamos a leer un poquito el tema de lo que se refiere justo a ese circuito. ¿Sí? Vamos a hacer un poco rápido. Dice, al regular el flujo primario, el caudal hacia el actuador se mantiene constante. Para regular este flujo se utiliza una reguladora de presión de 2 vías. Mediante este elemento de aquí, ¿no? Mediante este elemento que se muestra aquí, el acoplamiento de los dos elementos. La válvula mantiene constante la velocidad del pistón mientras se extiende el cilindro. Incluso con la variación de la carga. Esa es la idea, ¿no? Yo incremento la carga y su velocidad se debe mantener constante. Esa es la intención. La válvula reguladora es conectada a la línea de salida. Por eso es que el movimiento del pistón cuando regrese A también se puede controlar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se regrese el pistón, también se lo puede controlar. ¿Por qué? Porque este elementito, la reguladora de presión, me va a brindar la presión necesaria para ese. La activación de la válvula 4-3 o direccional con el centro en tándem, aquí está la parte principal, ¿no? Permite controlar el flujo de aceite hacia la superficie de cada lado del pistón. Si yo le pongo en una posición,
en una posición de extendido, evidentemente me permitirá ponerse a un lado de la carga del pistón y, lógicamente, en la tercera posición. La presión de salida por P3, ojo, ¿no? Por el manómetro 3. Por eso es lo que fue interesante ponerle de acuerdo a lo que nos indica ahí. Puede ser ajustada con el uso de la reguladora de presión P3. Sí, con la reguladora que le tenemos abajo, cerca de la fuente. Esta presión es importante para mantener el pistón bajo tensión. Pero no debe ser demasiado alta, dice. En la mayoría de los casos basta con 5 bares. ¿Sí? La carga elevada que actúa sobre el pistón requiere un incremento de presión para el P2. Entonces, ojo, aquí vamos a ver, ¿no? Si yo quiero seguirle extendiendo al cilindro y le vamos a provocar con una carga, ¿qué es lo que necesita? Necesita que la presión en P2 se incremente. ¿Sí? Necesitamos que este se nos incremente para que pueda seguir elevando. Y peor aún, si la carga se incrementa. Porque aquí el objetivo es que este se extienda a una velocidad teóricamente constante. ¿Sí? Pero que la presión así varíe, la velocidad se va a mantener. El movimiento de retorno obliga a que el aceite fluya desde el lado de A- del cilindro a través de la válvula de retención. Es decir, lo lógico, ¿no? Regresa por aquí el aceite, sí, por aquí no pasa o pasará también por la de flujo compensado, pero en realidad viene por el lado de la check. Le libera la check y regresa al tanque. El uso de la reguladora de presión 2, el elemento que se muestra aquí, para mantener la contrapresión se convierte esta vez en desventaja, dice, puesto que el pistón debe ahora moverse en contrapresión. Por otro lado, si se dieron cuenta en el simulador ese que le hicimos, cuando ya estaba toda la carga del pistón, ¿qué es lo que pasaba ahí? Toda esa carga no tiene que ingresar acá, a la válvula direccional, ya que la válvula direccional no es un elemento de potencia que se podría decir que soporte carga, solo direcciona. ¿Quién debe soportar es la válvula reguladora de presión? E incluso aquí en la carga nos hace falta un elemento importantísimo, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. El uso de la válvula reguladora de presión en la línea de flujo tiene la ventaja que la presión P2 en la superficie A1 del pistón es afectada solo por la carga que actúa sobre el vástago y el émbolo en contrapresión. Entonces se dan cuenta que aquí nosotros tenemos mayor carga, no, perdón, mayor diámetro del émbolo. Si yo tengo mayor diámetro, significa que para poderle extender, ¿qué necesitaré? Menor presión. ¿Por qué? Porque la presión es directamente proporcional a la fuerza sobre el área. Si yo tengo más área, significa que la presión se me puede disminuir, cosa que no va a suceder cuando regrese. Cuando regrese, ¿qué va a suceder? El área va a ser menor que cuando se extendió. Y cuando regrese, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a observar de que va a existir un leve incremento de presión. ¿Por qué? Porque la sección se incrementó, ¿sí? La sección de contacto. Este tipo de arreglo es usado para los sistemas cuando la carga del pistón es constante. ¿Dónde se utilizan normalmente esto, como nos indica ahí? Son en las montacargas hidráulicas. Es decir, eleva la carga, deja en el lugar de ubicación y luego retornamos a la posición original. Sí, muy bien. Listo. Vamos a ver cómo es lo que esto funciona. Entonces, una vez armado esto, dice, antes de conectar, bueno, nos vamos al punto 4 donde dice procedimiento del experimento. Asegúrese que la unidad de la fuerza esté conectado en off y el manómetro nos indique 0 bares. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es a montar esto y le vamos a ubicar, le vamos a correr. ¿Sí? Le encendemos, se dan cuenta aquí dice, el momento de activar hay conexiones abiertas. Se dan cuenta que aquí justo este está abierto. ¿Sí? Aquí nos indica también que el manómetro algo le está pasando. Pero, miren, ya está corriendo ahí, ¿no? Ya le vemos que está corriendo. Se dieron cuenta que aquí este manómetro, miren, ¿qué manómetro era este? Estábamos empezando desde el 1, justo el manómetro 1 ya tiene. El 1 G. Sí, justo el manómetro 1 ya tiene presión. Miren que está bajito, ¿no? Es 0,57 como muestro aquí, 0,57. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide de acuerdo al texto? En el texto, en la práctica, me dicen el 4.2. Exactamente en el 4.2.3 me indica que le situemos la reguladora de presión E1 a 50 bares. Ya le hemos puesto 50 bares. ¿De acuerdo? Si ustedes no le han puesto, por favor, pongámosle ahí 50 bares. Vamos a ver qué presión tiene la fuente. Miren, la fuente. La fuente puede tener 60, no pongamos unos 80. No nos indica nada la de la fuente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, evidentemente que yo la presión de la fuente, esa viene por defecto, la que nos brinde, ¿no es cierto?, la presión de descarga de la bomba. Pero yo aquí, como es un simulador, lo puedo observar. Sí, la única característica es que la válvula reguladora de presión es lógico.
que le puedo regular es a una presión igual o menor a la presión nominal del sistema. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo le he puesto 80, como le vemos ahí, el grupo, y acá, perdón, y aquí le hemos puesto 50. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede si yo le pulso. Se dan cuenta aquí, mientras no esté activo el sistema, todo el sistema, mire cómo se mantiene ahí con esos valores, ¿sí? Y le voy a activar. Para poder activar, necesito cambiar de posición. Le vamos a ver qué pasa. Veamos ahí un ratito qué es lo que sucedió ahí con las gráficas, mire. ¿Sí? Veamos. Por ejemplo, en el momento del extendido, ¿sí? Ah, y no regulamos. De una vez regulamos, perdón un ratito. Bajémosle, ¿eh? Bajémosle para que se nos muestre. Y que tengamos, está mucho. Pongámosle unos 20. No nos indica ahí nada de la reguladora, ¿no? Pero simplemente me dice, váyale calibrando hasta cuando la estrangulación me brinde una conexión, un extendido adecuado. Le extiendo. Mire, vamos a observar qué pasó con los datos. De pronto simplemente lo que logramos es que se extienda, pero vamos a observar qué es lo que sucedió en su extendido. Desde luego nosotros logramos nuestro objetivo, ¿no? Hacer que el cilindro se extienda. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó aquí con el desplazamiento? Llegó a su extendido. Miren con la velocidad. Se dieron cuenta que su velocidad, la velocidad en el momento que apenas encendió, casi fue radical, ¿no? O sea, fue desde cero y se nos ubicó en una velocidad aproximadamente, como le vemos ahí, de 0.05 metros segundo. Luego se mantuvo en ese tiempo hasta cuando casi llegó a su final, que se incrementó del punto 15 hasta 0.2 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Hay que tratar, ¿no? De alguna manera que su incremento sea proporcional, ¿sí? Su velocidad o hasta cierto punto se mantenga constante en su extendido. Ahí simplemente lo que hemos puesto son esos valores. ¿Qué es lo que pasa con el manómetro? Aquí le tenemos el P1, mire, el valor que le habíamos nosotros calibrado. ¿A cuánto le habíamos calibrado? 50, mire, y se queda en 50. Pero el regulador de presión, ¿cómo actúa? Miren cómo actúa aquí, ¿no? En un inicio, el regulador de presión se mantuvo en cero hasta cuando ya le activamos, ¿no? Pero cuando le activamos, subió un poquito, subió a los 14, ¿sí? Significa de que en ese punto, calibrado a los 50, ¿qué es lo que sucede? En ese puntito como que se nos abre, ¿no? Y luego se mantiene ahí mientras se sigue extendiendo, ¿sí? Se mantuvo la presión constante en ese valor hasta antes de llegar. Es decir que antes y al extendido la presión se incrementa. Pero hay una parte en la trayectoria durante se extiende, llamémosla así, estaríamos exagerando, por ejemplo, desde un 15%, bueno, sería un 15, un 7,5%, hasta el 50, hasta el 80% aproximadamente. ¿Qué es lo que resulta ser? Que aquí nuevamente se incrementa la presión, mire. ¿Sí? Eso en cuanto se refiere al manómetro 1. Veamos los dos manómetros. El P2. ¿Qué resulta que el P2, mira, mientras se sigue extendiendo, vean, la presión sigue estando cero, ¿sí? Mientras se sigue extendiendo, esa presión está. Pero ¿cuándo se incrementa la presión? La presión se incrementa aproximadamente o un poquito antes de que llegue. Ahí se incrementa la presión, ¿sí? Es medio especial, ¿no? Entonces, aquí es como que este manómetro se incrementa la presión, ¿sí? Casi al final. Y veamos, por ejemplo, el manómetro 3. ¿Qué es lo que le ocurrió al manómetro 3? Mire, está en el orden del 0,05 bares hasta 0,2. ¿Sí? No está midiendo 50 bares, desde luego, ojo, no. ¿Por qué será que me mide en el manómetro 3 esta presión bien baja? ¿Sí? Y se incrementa desde 0, sube a un 0,05 y termina con un 0,2. ¿Por qué creen que suceda eso? ¿Por qué será la presión en el manómetro 3 tan baja? ¿Qué será? ¿Por qué creen? ¿Por qué será? Verán lo que sucede, ¿no? Vamos a ubicarle nuevamente en el extendido, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede con el manómetro. Yo le extiendo. Miren, el momento que se extendió y antes de que llegue a su extendido por completo, ¿qué es lo que ocurrió? Llegó al punto máximo de 0,2. ¿Pero por qué tiene ese valor? Porque si le vemos la línea que tiene el extendido, ¿a dónde está yendo? Está yendo al tanque. Por lo tanto, la presión que está leyendo, la presión que está monitoreando ese manómetro, básicamente es la presión de descarga al tanque.
Y en el tanque, ¿qué presión nosotros tenemos? Tenemos la presión atmosférica. Sí, entonces, por lo tanto, si estamos con un manómetro, ustedes saben que el manómetro mide las presiones sobre la presión atmosférica, es decir, una presión relativa. Sí, por lo tanto, me está midiendo la presión de cero. Y un pequeño valor según lo habíamos notado. Cuando se encuentra extendido por completo, nos damos cuenta aquí que la misma presión que está calibrada, la reguladora, se ha incrementado un poquito, miren, porque está extendiéndole por completo. ¿Sí? Y extendido por completo, la misma presión que tiene la reguladora, miren, están teniendo aquí este valorcito de aquí para su extendido. ¿Sí? Si yo le regreso, intentemos regresarle. Otra de las cosas, el momento que le pongo en centro cerrado, ¿se dan cuenta qué es lo que ocurrió en centro cerrado? Si le vemos aquí las flechitas nos ayuda muchísimo a entender. En centro cerrado viene la presión por la válvula y como es en centro cerrado, desvía, mire, desvía y se regresa al tanque. ¿Qué es lo que le pasó a la reguladora de presión? Mire, la reguladora de presión cayó a cero, ¿ve? Y se dieron cuenta de que estaba calibrado a la presión de 50 bares. ¿Pero por qué cae a cero? Porque la presión de la descarga de la bomba, ¿sí? Está conectado directamente con el tanque. Simplemente lo que se le conoce está recirculando. Ese es el objetivo fundamental de la válvula que le vemos aquí de centro cerrado, o también llamado centro en tándem. ¿Cuál es la finalidad? De que cuando no se le utilice, ¿se dan cuenta ahí? No, supongamos que estamos en una lavadora de vehículos y se está levantado el vehículo. Una vez levantado el vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se levantó por completo y le dejamos en esa posición. ¿Qué es lo que debe hacer? Toda la carga, miren, toda la carga en la parte anterior del cilindro está soportando todo este tipo de sistema. Sí, pero se dan cuenta que aquí, que toda esta carga, se dan cuenta que está aquí 53.77 bares. Todo esto representado en carga, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está siendo soportado por la válvula. ¿Sí? ¿Creen que esté bien eso? ¿Qué opinan? ¿Creen que toda la carga que está ubicada aquí donde está la manito, ¿sí? Está tratando de oponerse? Supongamos, bueno, ahora que no se puede visualizar de mejor forma, y en la otra ubicaremos el pistón de manera perpendicular, vertical, llamémoslo así, de manera que toda la carga que tenga el pistón va a soportar la cara anterior del pistón. Y todo esto está soportando la válvula. Entonces, en realidad, si nosotros le vemos como un sistema de protección que estemos ahí, no estamos utilizando un sistema de protección, le estamos dañando a la válvula. Sí, porque la válvula direccional no es una válvula para que soporte carga, es una válvula para, como su nombre lo indica, direccione el fluido. Sí, pero para la acción que está haciendo nos ayuda mucho. Por ejemplo, le dejamos en la posición, le extiendo y le dejo en la mitad. Bueno, déjenme estar yendo muy rápido. Solo le voy a cerrarle un poquito, ¿ya? Pongámosle 1.5. Para que podamos observar. Miren ahí, miren lo que ocurrió. Se dan cuenta que en el extendido, justo cuando estaba viajando, yo le frené. Y eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la válvula 4.3? Que yo le pueda ubicar en cualquier posición del extendido. Tener control de posición en todo el recorrido. Aquí le estamos haciendo de manera discreta. Luego le haremos de manera proporcional. De tal manera que yo le diga, ubíquese en la posición de 3, le escribo 3, se ubica en el 3. Si estamos hablando en porcentaje, quiero que se ubique en el 10%, en el 30%, en el 40%, y se ubicará. Con el respectivo, evidentemente, error, ¿no? Aquí generaremos un control proporcional o un proporcional integral con la finalidad de que el cilindro se extienda y se quede en la posición adecuada. A lo que yo voy. Se dan cuenta que si se encuentra en la mitad de su carrera, la válvula 4.3 aquí está permitiendo de que recircule. Mire, sale el cilindro, perdón, sale el fluido y recircula. Se alivia. La bomba no comienza a generar presión y resulta ser de que los terminales de la válvula no existen acumulación de presión y por lo tanto no existe generación de calor. Por lo tanto, no existe pérdidas. Porque si yo utilizo una válvula 4.2 y le dejo que esté extendido, toda la carga, la bomba debe estar manteniendo toda esa carga. Sí, perdón, claro, la bomba encendida debe estar manteniendo todo ese soporte de carga y por lo tanto se va a calentar los terminales. Si hubiese sido bueno, por ejemplo, en el laboratorio les comento y les adelanto que esta válvula es una válvula 4.3 con centro en tándem, se llama en el laboratorio. Pero resulta ser que esta válvula está soplada. Y alguien dice, ¿y qué será soplada? Está dañada en otras palabras. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa válvula? Esta valvulita resulta ser de que esta válvula le han dejado mucho tiempo ahí por decirle la válvula. Miren, ¿qué es lo que pasó con este? Si yo quiero tenerle extendido al cilindro
Ya no es necesario de que le dejen esa posición a la válvula. ¿Qué es lo que yo necesito? Regresarle a la posición central. Le regresa en la posición central y se queda ahí. Si de igual manera yo le quiero regresar, regresa. Y si ya regresó por completo, no es necesario de que la bomba se quede encendida. Mira. Se dan cuenta aquí, la bomba está encendida y está con presión, está con 57, 53, 77 bar. Es decir, está con presión. Si yo le quiero dejarle extendido, perdón, retraído, no es necesario de que la bomba esté prendida todo el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Le dejo el centro cerrado. ¿Qué es lo que se logra el centro cerrado? Se logra que la presión de la reguladora, miren, cayó. ¿Sí? La bomba se alivia. Si ya no tiene presión de carga, se alivia y comienza a recircular. ¿Y qué es lo que pasa? Consume menos energía eléctrica. ¿Sí? Evita de que exista calentamiento en los terminales. Y si es que existe calentamiento en los terminales, todos los empaques, los rines de las valvulitas se calientan. Y ustedes saben que el plástico frente a un incremento de temperatura o el caucho frente a un incremento de temperatura se dilata. Frente a la dilatación es evidente que el sello o el empaquetamiento que está generando el aceite, sí, se comience a fugar. El momento que comienza a fugar, desde luego, la válvula se nos comienza a dañar. Y peor aún, si estamos hablando de una válvula en nuestro laboratorio, ¿sí? Que la mayoría de los elementos en la parte hidráulica son industriales. También existen unos elementos industriales que también y tienen un plastiglas. ¿En qué consisten esas valvulitas? Son transparentes. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, la misma valvulita que le tenemos aquí, yo le puedo observar en el laboratorio cómo está pasando el fluido de un lado al otro, tal como se muestra el simulador. Yo quiero que regrese, le obtengo en cualquier posición, le obtengo lo que sea. Eso hacemos en el laboratorio y podemos observar todo esto. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Sí? Yo diría, a la mala utilización, ¿sí? A la mala actividad de manipulación de las válvulas, ha ocurrido esto, justo lo que les estamos haciendo aquí. Resulta ser que si le dejamos extendido, ¿qué es lo que sucederá? La bomba de gas está prendida. ¿Sí? De igual manera, si le dejo en centro cerrado, perfecto, está muy bien. Para eso sirve el centro cerrado, para aliviar la bomba. Pero aquí tenemos otro problema. Toda la carga está soportando la válvula. Y alguien dice, nos salvamos en la entrada, nos salvamos en P o en T, pero ahora estamos dañando el punto B. Sí, tiene razón. Tiene razón porque todas las 57 libras que está aguantando aquí, ¿quién está aguantando? La válvula. Al otro lado de la válvula T, ¿cuánto está? Presión atmosférica cero. En el lado de P, básicamente la presión, simplemente para, ¿qué sería? Para tenerle presurizado, llena la tubería, ¿cuánto? 50.57 bares. Pero todos los 53.77 bares está aguantando la válvula. Lo que nos logramos ayudar y mejorar en la P y T, le estamos dañando en la parte superior. ¿Qué necesitamos poner aquí? Una valvulita de características que se les conoce como un mismo elemento. Se dan cuenta que el elemento check es el que nos ayuda, por ejemplo, a poder sujetar. La válvula check es el elemento de potencia que soporta carga. ¿Qué deberíamos aquí nosotros poner? Una válvula check. ¿Sí? Es decir, entre el elemento que le tenemos aquí y nuestra válvula, aquí debería estar ubicada una válvula check. Ese elemento es el que es el que está diseñado para soportar carga. No la direccional. La direccional lo que hace es, como su nombre lo indica, direcciona, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese era el objetivo fundamental de lo que le tenemos aquí. ¿Sí? Y el análisis, evidentemente, de nuestras curvitas, ¿no? Y el análisis de nuestras curvas. Vamos ahora a montarle el segundo ejercicio, que no es otra cosa que lo mismo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Pongámosle aquí y le copiamos acá al ladito. La ventaja del simulador, no. Imagínense en el laboratorio, ya se nos acababa todo el día solo armando. Entonces aquí en el simulador vamos a desconectar un ratito algunos elementos. Y le montamos acá al ladito, vean. Perfecto. Bueno, solo por no desconectar desde arriba, ¿no es cierto? Pero para que quede bonito. Le conectamos ahí. Le conectamos nuestro manómetro. ¿Sí? Este directamente al punto B. Para que podamos observar, ¿no? ¿Sí? Si es lo mismo regular al extendido o al retraído. Habrá algunos factores que
que se tome en consideración, ¿no? ¿Sí? A lo que se le conoce como regulación secundaria. Y ahí es lo que nosotros tenemos. Mire. Entonces, con los valores que ya tenemos, simplemente intentemos simular aquí para observar en realidad lo que nosotros hemos venido haciendo. Le bajamos un poquito nada más. Listo. Vamos a correr. Sí. En primer lugar, las presiones pueden mantenerse o como decía aquí, ¿no? Ojo, se puede aquí disminuir. Por ejemplo, si ustedes le leen nuevamente, detenidamente aquí este circuito y en el punto 4.2.4 me dice ahí, baje a 30. Le vamos a bajar aquí a 30. Sí, le vamos a bajar a 30. 30 la reguladora de presión. Muy bien. Nuestra fuente, desde luego, no la hemos cambiado, ¿no? 80. 80 va. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. La estrangulación en ninguna parte, según le estaba leyendo, no nos indica, simplemente lo que me está indicando es de que intentemos estrangular con la finalidad de que tengamos una velocidad continua. Nos dice. ¿Sí? Le extendemos. Aquí, como ya estaba extendido, no hubo ningún inconveniente. ¿Sí? Vamos a mandarle al otro lado. Bien. ¿Sí? Veamos, únicamente grafiquemos el extendido, ¿ya? Perdón. No me importa que se nos monte. Sí. Montemos este elementito de aquí. Pongamos desplazamiento, hagámosle uno de estos y un rojo. Ya. Para poder observar qué es lo que queremos ver. ¿Sí? Entonces vamos a observar, ¿ya? Entonces le tenemos ahí. Deberíamos leerle el paso a paso, ¿no es cierto? Pero si ya tenemos poquito tiempo y no nos vamos a alcanzar a ver. Entonces le extendemos. En esa posición, ustedes dan cuenta qué es lo que pasa con el desplazamiento, ¿no? Sí. Se podría considerar, antes que se nos vaya, se podría considerar que el desplazamiento, como nosotros lo vemos ahí, básicamente no hay ningún inconveniente, no hay perturbaciones en la salida y en el retorno, ¿sí? Pero nosotros tenemos aquí picos, miren, en el momento del extendido, ¿sí? Nosotros observamos aquí, por ejemplo, que en su velocidad, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? En un instante, miren, hasta incluso el mismo indicador nos ayuda, dice, velocidad empieza en cero, desde luego, porque no hemos hecho nada, ¿sí? Hasta cuando empieza el cambio. El momento de que empieza el cambio, ¿sí? Se incrementa al punto 2, miren, inmediatamente, pero 0,2, sí es bastante pequeño, ¿no es cierto? Hasta que se extiende por completo. El momento que se extiende por completo, ya no hay desplazamiento. ¿Por qué no hay desplazamiento? Porque se terminó el recorrido y le regresé a centro cerrado. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito de que toda esta carrera, miren, justo esta partecita de aquí, ¿sí? Donde que se muestra la velocidad, si le vemos que está extendido de una manera controlada, vemos que la velocidad de desplazamiento del cilindro, ¿sí? Ha empezado desde el 0,2 hasta su extendido por completo, que ha sido 0,2. Ese es el objetivo fundamental, de que la carrera se mantenga constante, ¿sí? No queremos que aumente ni que disminuya. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a hacer para observar, ver si de pronto esa velocidad se altera el momento de que le incrementamos carga? Por ejemplo, pongamos una carga, ¿ya? Le vamos a empezar con unos 10, empecemos a ver qué sucede. ¿Sí? Mandémosla a ver qué pasa. Miren lo que sucedió. Sí se dieron cuenta lo que sucedió ya con la carga, solo con el pistón liberado no hubo problema, no. Pero resulta ser de que con la mandamos nosotros a activar y se nos varió, ¿no es cierto? Porque estaba bastante cerrado. Pongámosle una estrangulación de un 50 y provoquémosle nuevamente, veamos, lo que nos interesa es el extendido, ¿ya? Miren lo que ocurre. Regresemos. Ya, ahí. Veamos. ¿Qué es lo que ocurrió? La velocidad no se mantuvo tan constante que se diga, ¿no? Hubo perturbaciones en un inicio, mire, que sus perturbaciones variaron desde un 0 hasta un 0,4, ¿sí? Hasta cuando se logró estabilizar. Mire. Se dan cuenta que estamos haciendo solo un control discreto, pero ya podemos ver ahí transitorios, ¿no? ¿Sí? En ese pequeño espacio ya se observa variaciones de velocidad, ¿sí? Y se podría decir aproximadamente de un 30 a un 40% su recorrido ya es constante, ya es constante.
¿Cuál es el elemento que nos va a ayudar a mejorar eso? Básicamente sería la estranguladora, ¿no es cierto? Intentemos cambiarle un poquito la estrangulación, a ver qué sucede. Sí, se mantiene, pero ya bajó, ¿no? Ya no es tanto el pico, ahora está en 35, en punto 35. Tratemos de ver si le ponemos, le dejamos abierto por completo, ¿ya? Veamos, ¿qué va a suceder si dejamos por completo abierto? Sí, sigue en el punto 35, sigue en el punto 35, pero a pesar de que sus variaciones, ¿sí? Se incrementaron, pero nosotros no queremos que se nos salga por completo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos aquí? ¿Sí? Veamos que en el recorrido está, perdón, en el retorno es lo que está controlando. Veamos a ver qué sucede. Veamos, se extiende, vamos a ver el retorno. Se dan cuenta que en el retorno ya las variaciones son pequeñitas, miren. Sí, ya son mínimas casi ahí. Si le vemos casi básicamente es un punto 1, desde un punto 3 a un punto 4. Es mínimo, ¿no? Bajémosle. Este vamos a bajarle a un 50. ¿Sí? Vamos a ver. Le extendemos. Ahora le regresamos. Ya. Veamos ahí qué pasó. Se dan cuenta que ya no existe mucha perturbación, ¿eh? Pero que es en el recorrido, en el retraído, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no existe mucha perturbación. ¿Sí? Deberíamos seguirle regulándole hasta que se pueda mantener una regulación fija. Sí, pero evidentemente, como nos indica ahí, deberíamos incrementar la carga, que no sean ahora 10, que sea 50. Vamos a ver qué sucede con esa estrangulación en 50. Veamos que se extienda y ahora veamos que regrese. ¿Sí? Pero se dan cuenta que ya se incrementó la carga. ¿Qué deberíamos hacerle? ¿Sí? Intentar o buscar una posición o una apertura capaz de que la velocidad, sobre todo en este caso, ¿no? En el retraído, sea la más adecuada. Lo mismo, este mismo análisis tenemos que hacerle en la valvulita de aquí, para seguir viendo las perturbaciones a la ida y al retorno. ¿Y qué se podría sacar como conclusión? ¿Cuál es mejor? ¿Al extendido o al retraído? O de pronto, utilizar el extendido y el retraído para que su velocidad en el extendido y en el retraído sean las de forma más constante frente a una variación de carga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa era la intención del día de hoy, explicarles, hacer una pequeña introducción, ¿sí? Y a mí me gustaría, bueno, en realidad si ustedes se ponen a analizar, si se ponen ustedes a analizar estas aplicaciones, ¿sí? El montaje de los circuitos es bastante sencillo. Más, ¿dónde viene el análisis? El análisis viene ¿qué sería? En el detalle de cada uno de los elementos, en lo que se pretende de cada una de las prácticas. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacerle aquí como una pequeña tareita, ¿no? Ustedes ven ahí que cada práctica tiene una autoprueba, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Vamos nosotros a hacer la autoprueba, ¿sí? Y me presentan el detalle, claro, o sea, los circuitos que están aquí con los grafiquitos, pero con el autoprueba. Y vamos a resolver la práctica 2, que esta práctica 2 es la más chiquita, si ustedes van a revisarle ahí, es la práctica 2 la más pequeñita, la 2 y la 3. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para el día lunes, la 2 y la 3, porque vamos a empezar haciendo circuitos secuenciales la otra clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, señores. Muchísimas gracias. Sí, ustedes saben que ya tengo clases con el otro grupito que ya me están esperando también por ahí. Sí. Yo les agradezco infinitamente. Las tareas ya les vamos a seguir poniendo para que puedan seguir subiendo cada semana. ¿De acuerdo? Sí. Yo lo que les pido de favor es que vamos a avanzar así un poquito rápido y hay que hacer bastantes tareas. Lamentablemente, como tenemos pocas semanas, ¿sí? Y nos falta un buen campo por cubrir en la parte hidráulica, pues yo les pido de manera más cordial que así mismo, con el mismo empeño y la misma dedicación que me han venido presentando, se sigan manteniendo. ¿De acuerdo? Sí. Listo, señores. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente resto del día. Y en cuanto se refiere a las tareas, me van nomás comentando en el chat, me van preguntando qué es lo que ha sucedido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, señores. Muchas gracias. Que tengan un excelente resto de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.